Bienvenidos, señoras y señores, al canal Golpe Silencioso. Les deseo un nuevo día lleno de salud, paz, y que siempre mantengan la lucidez y la fortaleza ante todas las tormentas de la vida. En una tardía tarde de marzo, en un pueblo en las afueras de Salamanca, caía una llovizna persistente que agudizaba el frío tardío, calando hasta los huesos, en la pequeña y estrecha cocina, teñida por el humo del carbón de una modesta casa de pueblo con 14 años de antigüedad. Elena estaba de pie, fregando los platos con esmero. El agua jabonosa se deslizaba por sus manos heladas y pálidas. Llevaba una blusa de color celeste, ya gastada en el cuello, y su largo cabello estaba recogido en un moño bajo y ordenado. Parecía un símbolo familiar de la paciencia de una mujer que había dedicado toda su juventud a cuidar de esta familia. Desde los días difíciles en que contaba cada grano de arroz, y recogía las verduras mustias al cierre del mercado, fuera, en el patio de baldosas de terracota, resonaba el rítmico tintineo de un rosario, mezclado con el murmullo monótono y solemne de las oraciones de Dolores, su suegra. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ese sonido se elevaba cada día a la misma hora. Era tan bondadosa que cualquier vecino que pasaba asentía con la cabeza en señal de aprobación. Creían firmemente que Dolores era la encarnación de una suegra piadosa y virtuosa. Todo el vecindario comentaba que Elena tenía que haber hecho algo muy bueno en otra vida para tener una suegra tan devota y caritativa. La propia Elena también lo creyó ingenuamente. Durante los últimos 12 años, desde 2012, cuando su marido, Javier, estaba en paro y se pasaba los días en casa suspirando ahogado en vino barato, hasta que Dolores sufrió un derrame cerebral y quedó postrada en cama, fue Elena quien pasó noches en vela cuidándola, llevándole la comida y la bebida. Siempre creyó que su abnegación sería recompensada con afecto. La pobreza puede agotar el cuerpo, pero el amor conyugal y el respeto entre suegra y nuera no se pueden medir ni comprar con dinero. El tintineo del rosario seguía sonando regularmente en el silencio, hasta que de repente cesó. Un silencio helado y espeluznante invadió el espacio, rasgando el velo de falsa paz que había existido durante tanto tiempo en aquella ruinosa casa. Los pasos lentos pero pesados y firmes de Dolores entraron directamente en la cocina. Antes de que Elena pudiera darse la vuelta o preguntar si su suegra quería sopa o algo más sólido para cenar, ¡zas! Un trozo de papel fue arrojado con fuerza sobre la vieja encimera de acero inoxidable, produciendo un sonido agudo y metálico. Elena entrecerró los ojos para ver a través de las gotas de agua turbia que aún le cubrían las manos. No era la factura de la luz, ni la del agua de este mes. Era un billete de lotería. Un décimo con el número del primer premio, valorado en 1.000.000 de euros. Elena se secó las manos en su delantal descolorido, y una sonrisa amable apenas comenzaba a formarse en sus labios, a punto de decir una palabra de felicitación, cuando la mirada de Dolores la golpeó como un jarro de agua helada que le caló hasta los huesos. No la miraba con los ojos de la suegra compasiva de antes. Sus ojos ahora estaban turbios, llenos de un cálculo afilado, escudriñando de arriba abajo a su abnegada nuera con desprecio. Golpeó la mesa con sus dedos secos cargados de anillos de oro falso que había presumido de comprar el día anterior, y pronunció cada palabra, fría y cortante como el acero. Firma los papeles del divorcio. Mi hijo merece ser feliz con alguien de su clase. Todos los sonidos alrededor de Elena parecieron ser absorbidos por un agujero negro insondable. El repiqueteo de la lluvia en el tejado de Uralita, el goteo del grifo del fregadero, todo desapareció. Solo quedó esa frase venenosa clavándose en sus tímpanos y destrozando los límites de su resistencia. Conmocionada, su corazón se sintió como si una mano invisible lo estrujara y lo rompiera en 1000 pedazos de hielo. 12 años de su juventud. 12 años cargando a sus espaldas con esta familia desde la miseria más absoluta, ahora eran tasados y desechados en un abrir y cerrar de ojos por un trozo de papel que apestaba a dinero. Cuando el poder del dinero puede pisotear y borrar con tanta facilidad una década de lealtad, convirtiendo los juramentos de amor en la adversidad en basura sin valor, ¿qué queda del matrimonio más que un contrato lleno de cálculos? Elena se quedó paralizada en medio de la estrecha cocina. Sus manos se apretaron involuntariamente con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, casi sangrando. Se mordió el labio con fuerza, intentando que su respiración no temblara, y abrió sus ojos llenos de lágrimas, mirando fijamente a la mujer que unos minutos antes juntaba las manos para rezar el rosario. Mamá. Está bromeando, ¿verdad? Este 1.000.000 de euros es una bendición para toda la familia. ¿Por qué me pide que me divorcie? Dolores soltó una risa fría desde el fondo de su garganta.
Sus labios se torcieron en una media sonrisa llena de burla y desprecio. La estrecha cocina ya no parecía tener suficiente espacio para la vanidad que se inflaba en su pecho. Es una bendición para mi hijo. No para ti. Mírate en un espejo, señaló con su dedo afilado la blusa gastada de Elena. Su tono era hiriente, penetrante. Tu ropa es un desastre. Y tu cara es pálida y vulgar. Antes, cuando mi Javier estaba en un mal momento, tuvo que cerrar los ojos y conformarse contigo. Pero ahora, con 1.000.000 de euros en la mano, es un señor. Necesita estar al lado de mujeres de su nivel, que conduzcan coches de lujo y lleven bolsos de marca. ¿Crees que va a salir contigo a la calle para que todo el mundo se ría de esta familia? Cada palabra que salía de la boca de la bondadosa suegra era como una daga envenenada, sin derramar una gota de sangre pero causando un dolor que llegaba hasta la médula. Elena se sintió ahogada, su pecho subía y bajaba violentamente. La rabia y el dolor se mezclaban, nublando su visión. ¿De su nivel?, repitió con amargura, una risa torcida escapando de sus labios. Entonces, los días en que Javier estaba postrado en la cama, enfermo, sin un céntimo para medicinas, ¿quién vendió los pendientes de oro, el único recuerdo de su madre, para salvarlo? Las noches en que usted tuvo el derrame, ensuciando todo el colchón, ¿quién pasó la noche en vela limpiando y masajeando cada uno de sus dedos? Durante 12 años esta casa ha vivido de mi mísero sueldo de contable. En ese entonces, ¿dónde estaban esas señoritas de alta sociedad? ¿Dónde estaban los bolsos de marca que tanto anhela mamá? Dolores se quedó momentáneamente sin palabras. Un atisbo de vergüenza cruzó sus ojos, pero fue rápidamente devorado por una codicia sin fondo. Agitó la mano con impaciencia, como si espantara una deuda molesta. No me vengas con el cuento del pasado. Has comido y vivido en esta casa durante una década. Estamos en paz. Mira, no voy a gastar más saliva. Cuando Javier vuelva, más te vale firmar los papeles. Le diré que te dé 3.000 euros como compensación, para el billete de vuelta a casa de tu madre. Si eres lista, cógelos y vete. No intentes quedarte donde no te quieren. O te irás con las manos vacías. ¿3.000 euros? Elena repitió, su voz ahora firme, sin rastro de debilidad o autocompasión. Respiró hondo y articuló cada palabra con una dureza de acero. 12 años de lealtad, de jugarme la vida por esta familia. Los valora usted en 3.000 euros. Como si fuera chatarra. Justo en ese momento, el traqueteo familiar de una vieja moto resonó en el patio. El sonido del caballete golpeando el suelo cubierto de musgo. Era Javier, su marido, el hombre en el que había confiado y por el que había sacrificado toda su juventud. Como un náufrago que se aferra a la última tabla, Elena salió corriendo de la asfixiante cocina. Se detuvo en el umbral, con los ojos enrojecidos y llenos de dolor, pero todavía con una chispa de esperanza. Esperaba una palabra justa, un gesto firme de su marido para defenderla de la crueldad inhumana de su madre. Él entró, todavía con el casco rayado en la mano, vistiendo la chaqueta barata que la propia Elena le había comprado en las rebajas del mercadillo el año pasado, pero en cuanto sus miradas se cruzaron, él se detuvo en seco. El corazón de Elena se le subió a la garganta. Y entonces, ante la mirada suplicante de su leal esposa, aquel hombre desvió la vista rápidamente, se pasó la mano por la cara, nervioso, se mordió el labio y pasó de largo junto a Elena como si fuera una extraña portadora de una enfermedad. Fue directamente al lado de Dolores, bajó la cabeza y murmuró una frase cobarde y mortal. Mamá, déjalo, ya hablaremos. Los vecinos nos van a oír. No lo negó. No la defendió. Cobardemente. Lo evitó, dando su consentimiento tácito a la crueldad de su madre, a su política de usar y tirar. La llovizna de primavera en el exterior se volvió de repente más gélida que nunca. El viento silbaba con un lamento sombrío. Elena se quedó paralizada en el patio, su figura delgada temblando incontrolablemente bajo la fina blusa. La amarga verdad estaba clara ante sus ojos. Esto no era una pesadilla. En el momento en que apareció el billete de lotería de 1.000.000 de euros, esta familia había sentenciado a muerte sus 12 años de lealtad y sacrificio. La espalda de Javier desapareció tras la puerta del dormitorio, dejando a Elena sola en el frío patio. La llovizna seguía cayendo, cada gota helada golpeándole la cara, pero no era nada comparado con el frío glacial que congelaba su pecho. Los labios de Elena temblaron. El hombre que acababa de bajar la cabeza y evitar su mirada,
La noche anterior la abrazaba por la cintura y le susurraba que ahorrarían para arreglar las goteras del tejado antes de fin de año. Y ahora, en una sola tarde, un delgado trozo de papel con una serie de números le había robado el alma, convirtiéndolo en un extraño cruel hasta la médula. Elena empujó la puerta del dormitorio. La habitación, de menos de 15 metros cuadrados, olía a humedad y a las paredes desconchadas por años de filtraciones de lluvia. En la pared amarillenta, la foto de su boda de hacía 12 años seguía colgada. En la foto Javier, con un traje alquilado que le quedaba grande, sonreía radiante mientras apretaba la mano de Elena. Ahora Javier estaba de espaldas a ella, fingiendo quitarse un reloj barato de la muñeca, intentando hacer ruidos insignificantes para disipar la atmósfera sofocante que asfixiaba la habitación. «No tienes nada que decirme». La voz de Elena sonó, un nudo amargo en su garganta, quebrándose como un cristal. Javier se sobresaltó, encogiendo los hombros, todavía sin atreverse a mirar a su esposa a los ojos. Murmuró, con un tono evasivo e irritado: «¿Qué más hay que decir? Mamá está nerviosa. ¿Por qué tienes que contestarle? Espera a que se calme y ya veremos. Si montas un escándalo, los vecinos se van a reír de nosotros». Elena soltó una risa amarga, tan afilada que cortó su cobarde excusa. Dio un paso adelante, invadiendo el pequeño espacio del culpable. ¿Tienes miedo de que los vecinos se rían porque tu mujer discute con tu madre? ¿O tienes miedo de que el mundo se entere de que esta familia acaba de ganar 1 millón de euros y ya está echando a la calle a su nuera como si fuera un montón de basura? Javier se giró bruscamente, con el rostro pálido pero los ojos inyectados en la rabia de quien ha sido descubierto. Tiró la chaqueta con fuerza sobre la cama descolorida. «No digas tonterías. El dinero es una bendición que le ha tocado a mi madre. Ella tiene derecho a decidir. Hablas como si esta casa te hubiera maltratado. Durante más de 10 años has comido aquí, con tu sueldo de 3 al cuarto. ¿Acaso te hemos dejado morir de hambre algún día?» La desfachatez absoluta, saliendo de la boca del hombre al que una vez llamó marido, dejó a Elena casi paralizada. 12 años trabajando como una mula para pagar las deudas de él. 12 años pasando hambre para cuidar de su suegra enferma. Y ahora él lo resumía con un descarado: «¿Acaso te hemos dejado morir de hambre algún día?» «Hablas muy bien», asintió Elena lentamente, limpiándose con determinación las 2 lágrimas calientes que acababan de brotar. «¿Y los papeles del divorcio que están ahí fuera? ¿Qué me dices de eso? ¿Y la excusa de que mereces a alguien de tu clase que tu madre me acaba de lanzar a la cara? ¿Cómo explicas eso?» El hombre, acorralado, transformó su cobardía en una crueldad extrema. Respiró hondo, levantó la cabeza para mirar a Elena a los ojos y soltó una frase fría y ligera como una pluma. «Mamá tiene razón. Lo nuestro se acabó. Liberémonos el uno del otro». ¡Bum! Un trueno silencioso estalló en la mente de Elena. ¿Se acabó? Qué fácil sonaba esa frase en boca del hombre, con el que había compartido cama y vida. Sintió como si una mano invisible le arrancara el corazón del pecho, estrujándolo sin piedad hasta hacerlo añicos de hielo afilado que se clavaban en su carne, haciéndola sangrar. ¿Liberarnos? Elena apretó los dientes, cada palabra un silbido de resentimiento. ¿Llamas a esta traición descarada liberarnos? ¿Se acabó el amor? ¿O es que crees que ese billete de lotería te puede comprar un amor nuevo y más fresco? ¿Uno de tu nivel mejor que esta esposa vieja y desaliñada? No saques las cosas de quicio. Javier, rojo de ira, gritó para ocultar la vergüenza que lo carcomía. Yo también estoy cansado de este matrimonio asfixiante. Ya no estamos en el mismo nivel, ¿entiendes? Te compensaré económicamente como es debido. Mamá dijo 3.000, pero es poco. Te daré 5.000. Considéralo la tarifa por tu juventud. Coge el dinero, haz las maletas y vete. No montes un escándalo y arruines mi futuro. 5.000 euros. La tarifa por su juventud. Elena retrocedió un paso, sus ojos afilados como cuchillos clavados en el rostro deformado por la codicia del hombre que tenía delante. No dijo una palabra más. Su silencio contenía ahora el máximo desprecio, una repulsión total por la criatura despreciable que acababa de arrancarse su máscara de decencia. Elena se dio la vuelta y se marchó, dejando a Javier plantado en el sitio. La noche caía sobre el pueblo. La modesta casa se sumió en un silencio oscuro y desolado, solo roto por el tic-tac seco del reloj de pared. En el dormitorio, bajo la luz parpadeante de un fluorescente,
Elena se sentó frente al armario de aglomerado cuya chapa se había despegado. Sacó en silencio cada blusa descolorida, cada pantalón gastado, y los dobló cuidadosamente en una vieja maleta de tela. Su corazón estaba verdaderamente muerto. Ya no le quedaban lágrimas que derramar por esta familia ingrata y desalmada. Tenía que irse, escapar de este nido de víboras lo antes posible. Pero justo cuando su mano se hundió en el fondo del armario para coger sus documentos personales, sus dedos secos se detuvieron en el aire. Acababa de tocar un objeto duro, con la familiar textura rugosa del tiempo. Lo sacó lentamente de entre el polvo. Bajo la luz amarillenta y tenue, las palabras libreta de ahorros impresas en la tapa dura de color granate aparecieron con claridad. En la esquina inferior, un sello rojo indicaba la fecha de emisión. 2012. No era su dinero, ni el de Javier. La mirada de Elena, antes llena de resentimiento y resignación, de repente brilló con una luz fría, tan afilada como para rasgar la noche. Su mano temblorosa se cerró lentamente, apretando la vieja libreta. Un pensamiento fulgurante cruzó la mente de la mujer que acababa de ser empujada al abismo. La libreta de ahorros de color granate yacía en la palma helada de Elena, con un peso invisible que aplastaba el alma de la sufrida mujer. Bajo la luz amarillenta y parpadeante del fluorescente, como el último aliento de su matrimonio de 12 años, las cifras desvaídas en el papel amarillento aparecían claras. Año 2012. Saldo, apenas 300 euros. No era el dinero de Javier, ni los ahorros para la vejez de Dolores. Era la modesta suma que Elena había obtenido al vender la única cadena de oro que su madre le había dado el día de su boda. Aquel año, Javier se había arruinado por un negocio fallido. Los acreedores venían a la puerta a tirar basura y a gritar insultos. Él se escondía en la cocina, apestando a vino barato, arrancándose los pelos y maldiciendo al cielo por su injusticia. La cena de aquella tarde consistió en un plato de lentejas viudas y un cuenco de agua salada. Elena se sentó a su lado y rodeó con sus brazos los hombros temblorosos de aquel hombre fracasado. Le puso en la mano esta libreta de ahorros, acompañada de una sonrisa tan indulgente que rozaba la ingenuidad. Coge esto para salir del paso. Mientras tengamos nuestras manos y salud, podremos sobrevivir con lo que sea, saldremos adelante, cariño. En ese momento Javier lloró. Aquel hombre apoyó la cabeza en su hombro y le juró por el cielo y la tierra que en esta vida y en la otra, preferiría morir antes que traicionar la lealtad de su humilde esposa. Pero el juramento hecho en la tormenta se desvaneció en el pasado tan pronto como amaneció con un billete de lotería premiado. Elena dejó la libreta sobre el viejo colchón. Fragmentos de recuerdos crueles y dolorosos volvieron como una película en blanco y negro a cámara lenta, rasgando el velo de sus lágrimas y asfixiándola. La llovizna de esta noche en las afueras de Salamanca era tan parecida a la de aquella histórica tormenta de 2014. Aquella noche, el tejado de uralita de esta casa fue arrancado por el viento, y la lluvia caía a cántaros, empapando el catre donde Dolores yacía paralizada por un derrame cerebral. Elena recordaba perfectamente el olor a moho mezclado con el hedor de los desechos y el penetrante aroma a mentol que emanaba del lecho de su suegra. Javier estaba fuera, trabajando en el turno de noche como guardia de seguridad en un polígono industrial lejano. Sola, Elena, una mujer frágil, se armó de valor, se cubrió con un impermeable y subió al tejado para extender una lona en medio de la lluvia y los relámpagos, para luego bajar corriendo a cambiar las sábanas y limpiar los excrementos de Dolores. Las manos de Elena se llenaron de ampollas por los productos de limpieza, tan heladas que perdió la sensibilidad. Aquella noche Dolores, hablando con un hilo de voz, apretó la mano gélida de Elena, con los ojos llenos de lágrimas, llamándola ángel y salvadora de la familia. Incluso lloró diciendo que si algún día cerraba los ojos para siempre, esta casa, este terreno, todo sería de Elena, y nadie tendría derecho a quitárselo. Ángel, salvadora. Elena repitió para sí misma aquellos grandilocuentes apelativos, y una sonrisa sarcástica y amarga hasta lo más profundo se dibujó en sus labios. 12 años apretando los dientes, 12 años exprimiendo cada gota de sudor, cada gota de sangre para evitar que esta familia se derrumbara. ¿Y ahora? Cuando un billete de lotería de 1.000.000 de euros cayó del cielo, ellos se pusieron inmediatamente el traje de la clase alta y la juzgaron cruelmente por no estar a su nivel. 12 años de juventud a cambio de una fría demanda de divorcio y 5.000 euros de compensación. La humillación y el dolor iniciales fueron calentándose poco a poco, concentrándose en una emoción completamente diferente. Las lágrimas de Elena dejaron de caer. Sus pupilas, siempre bajas en señal de sumisión, se abrieron de repente, frías y firmes, terriblemente decididas. No.
siseó entre dientes, el sonido resentido rompiéndose en la noche silenciosa. No puedo irme como un perro apaleado al que su dueño echa a la calle. Irme con las manos vacías para dejarle el sitio a alguna señorita de alta sociedad que venga a disfrutar de mi sudor y mis lágrimas. Jamás. La razón, que había estado nublada por el sentimiento y una moralidad ciega durante más de una década, despertó como un volcán que emerge de las profundidades del mar. Elena se dio cuenta de una verdad descarnada. Si salía por esa puerta con la maleta esta noche, lo perdería todo para siempre. Estaban usando su dolor, un ataque psicológico, para forzarla a irse por orgullo. Esos 5.000 euros no eran caridad, sino una trampa legal barata para que ella misma renunciara a sus derechos legales como esposa sobre el patrimonio común que acababan de ganar. Elena se levantó de un salto, sus manos ya no temblaban. Se dirigió con decisión a la vieja maleta de tela abierta en el suelo. ¡Zas! Le dio la vuelta de un golpe, vaciando toda la ropa raída sobre las baldosas descoloridas. Recogió cada blusa, cada pantalón, los dobló tranquilamente y los volvió a colocar en el armario. Cuando terminó, apagó la luz del fluorescente. En la densa oscuridad, Elena se sentó en silencio en el borde de la cama, con los ojos muy abiertos, mirando hacia el patio apenas visible a través de la ventana. Esta noche no se quedaría despierta para llorar por un amor barato, sino para hacer recuento de cada deuda de gratitud, para reordenar el tablero de ajedrez de vida o muerte del que, mañana, ella sería la dueña. El tiempo transcurría pesado. La lluvia amainó y la pálida luz del amanecer en la meseta comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana de madera carcomida. Elena entró en el baño y se echó agua helada en la cara. El rostro que le devolvió el espejo empañado ya no era el de la mujer sumisa de ayer. Era una mujer que había renunciado a toda ilusión sobre la bondad humana. Justo cuando Elena iba a coger la toalla, ¡pom, pom, pom! Unos golpes fuertes y bruscos en la verja de hierro del patio rompieron la quietud de la mañana. No eran los golpes de un invitado, sino un sonido autoritario, arrogante y descarado. Elena frunció el ceño, se echó hacia atrás el pelo mojado y abrió lentamente el cerrojo. Al abrir la verja oxidada, una ráfaga de aire frío le golpeó la cara, trayendo consigo un penetrante olor a perfume barato. Frente a ella estaba Beatriz, la prima de Javier. Beatriz llevaba un vestido de seda ceñido, los labios pintados de un rojo intenso y las cejas tatuadas, arqueadas en un gesto desafiante. Sin dejar que Elena dijera una palabra, Beatriz chasqueó la lengua, empujó la verja y entró en el patio como si fuera su casa. Levantó la barbilla y arrojó un fajo de papeles grapados sobre la mesa de piedra cubierta de musgo, con una voz chillona y estridente. «Qué bien que te levantas temprano, Elena. Dolores me pidió que te trajera estos papeles. Échales un vistazo y fírmalos rápido para quitarnos esto de encima. Ya he llamado a una furgoneta de mudanzas. Está esperando en la esquina. Recoge tus cosas esta misma mañana y así nos ahorramos problemas». El taconeo de sus zapatos de aguja resonaba en las baldosas rotas y cubiertas de musgo, un sonido discordante en la fría mañana de marzo. Beatriz arrastró una silla de plástico roja y descolorida, y se sentó con las piernas cruzadas frente a Elena. Un vaso de té a medio terminar de la noche anterior seguía sobre la mesa de piedra, reflejando la mirada fría y condescendiente de la prima de su marido. Elena se cruzó de brazos, con la espalda recta apoyada en el marco de la puerta de madera podrida. No abrió la boca, ni cambió de expresión, solo lanzó una mirada gélida que recorrió el peinado rizado y tieso de laca barata, hasta el bolso de imitación de piel brillante que Beatriz abrazaba con fuerza. ¿Una furgoneta esperando en la esquina? Elena repitió las palabras de Beatriz con un tono neutro, monótono, pero increíblemente hiriente. ¿Desde cuándo en esta casa una prima se encarga de organizar mudanzas y divorcios para su primo? ¿Está Dolores tan enferma que no puede salir al patio, o es que mi marido Javier se ha quedado mudo de repente y necesita que su primita ladre por él? Cuidado con lo que dices, Elena. Beatriz se puso roja como un tomate, y golpeó la mesa con la palma de la mano. Pillada en su papel de entrometida, titubeó un segundo antes de erizarse como una gallina enfadada. No te hagas la tonta. La tía Dolores y Javier están hartos de tu cara de amargada y de tu aspecto vulgar. No quieren ni hablar contigo. Por eso me han encargado que lo solucione todo rápidamente. ¿Crees que por aferrarte a esta casa no te pueden echar? Elena soltó una risita. Un sonido suave pero lleno de un desprecio absoluto. Se acercó lentamente a la mesa de piedra y se sentó en otra silla, frente a Beatriz. Ahora, solo un fajo de papeles con olor a dinero y mentiras las separaba.
¿Solucionarlo rápidamente con esta basura? Elena levantó con sus dedos largos y delgados la primera página del fajo. Encima había un acuerdo de reparto de bienes posdivorcio ya impreso. Cada palabra clara y nítida. Al ver que Elena miraba los papeles, Beatriz, creyendo que el pez había picado el anzuelo, hinchó el pecho y recuperó su aire de superioridad. Levantó la barbilla y declaró, como si estuviera otorgando un favor. Léelo bien. Dice claramente que si firmas, aceptas el divorcio de mutuo acuerdo y renuncias a todos los derechos sobre el premio de lotería de 1.000.000 de euros, la familia te transferirá inmediatamente 25.000 euros. 25.000 euros, Elena. En toda tu vida como contable de mala muerte, con un sueldo de 1.200 euros al mes, no conseguirías ahorrar esa cantidad ni aunque vivieras hasta la próxima reencarnación. Coge el dinero, sube tus cosas a la furgoneta y vuelve a casa de tu madre a montar una tiendecita para ir tirando. La tía Dolores ya está siendo muy generosa y considerada contigo. De los 5.000 euros de tarifa por su juventud ofrecidos por el despreciable marido la noche anterior, ahora el precio había subido a 25.000 por boca de la prima. Elena calculó mentalmente. Estaban desesperados. La subida de la cifra no era compasión, sino la prueba más clara de su miedo. Tenían miedo de que Elena fuera a los tribunales y pidiera la mitad del patrimonio matrimonial. Querían usar esos 25.000 euros como un cebo para ocultar los 500.000 euros que, por derecho, le correspondían. Elena tamborileó con el dedo índice sobre la mesa. Un sonido seco y rítmico que creaba una presión invisible y asfixiante. Miró fijamente a las pupilas inquietas de Beatriz, su voz tan afilada como un bisturí que desnudaba cada capa de la máscara. 25.000 euros para comprar 12 años de juventud, más el derecho a la mitad de un premio de lotería de 1.000.000. Mi primita política es muy lista con las matemáticas. Pero... Elena alargó deliberadamente la voz, arqueando una ceja con ironía. Tengo una duda. La tía Dolores, que es la mujer más tacaña de este pueblo y regatea hasta el último céntimo por un manojo de perejil, ¿de repente se ha vuelto tan generosa como para gastarse 25.000 euros en echarme? ¿O es que mi entusiasta primita le ha prometido a la tía Dolores que se desharía de mí por un precio irrisorio y se quedaría con la diferencia? A río revuelto. Ganancia de pescadores. Con un pastel tan grande como 1.000.000 de euros, seguro que a la primita le caen algunas migajas, ¿no? Tú estás loca. Al ver sus intenciones al descubierto, Beatriz se enfadó tanto que se levantó de un salto y recogió apresuradamente los papeles de la mesa. Su rostro, cubierto de una gruesa capa de maquillaje, se contrajo y palideció al ser descubierta. La verdad era que le había sugerido a Dolores ofrecer 50.000 para despachar a Elena sin problemas. Pero en secreto había preparado los documentos por 25.000 para embolsarse la mitad. Ah, ¿te parece poco, eh? Prefieres las malas a las buenas. Si no firmas, te verás en los tribunales con el abogado de la familia. Y no te creas tan importante. Te diré algo. Javier va a tener una nueva esposa. Guapa como una diosa. Su familia tiene poder y abogados de sobra. Acabarás en la calle. Beatriz gritó, agarrando el fajo de papeles con la intención de darse la vuelta e irse. Pero Elena no se lo permitió. Rápida como un rayo, extendió la mano y agarró una esquina de los documentos. Suelta. Siseó Beatriz, tirando con fuerza. Esto es asunto de mi familia, lo resolveré yo. Coge esta basura y lárgate de mi casa ahora mismo. Elena la apartó con frialdad, empujando con decisión el fajo de papeles hacia adelante. La resistencia inesperada y la fuerza del empujón de Elena hicieron que Beatriz perdiera el equilibrio. Tambaleándose hacia atrás, el tacón de aguja se enganchó en una baldosa suelta. ¡Ah! Beatriz soltó un grito y se tambaleó. El bolso de imitación de piel de cocodrilo que llevaba bajo el brazo se le escapó de la mano, cayendo con un golpe sordo al suelo y abriéndose. El contenido se desparramó por el patio. Una polvera, un pintalabios rojo, las llaves de la moto y un pequeño papel rígido del tamaño de la palma de una mano con un logotipo dorado que salió volando y aterrizó justo a los pies de Elena. Beatriz, aterrorizada, se arrastró por el suelo para recoger sus cosas, maldiciendo sin parar. ¿Te atreves a empujarme? Pero a Elena no le importaron sus insultos. Su mirada estaba clavada en aquel papel con el logotipo dorado. Estaba boca arriba sobre el musgo, mostrando claramente cada letra impresa en tinta negra. Era un recibo de pago de una de las joyerías más exclusivas de Salamanca. Elena se agachó lentamente y recogió el recibo antes de que Beatriz pudiera alcanzarlo. «¡Devuélvemelo!», gritó Beatriz,
pálida como un muerto, intentando arrebatárselo. Pero Elena ya había retrocedido un paso, sosteniendo el recibo a la altura de sus ojos. Su corazón se detuvo un instante, y un escalofrío le recorrió la espalda al leer las palabras que contenía. Artículo. Collar de diamantes naturales, 1.5 quilates. Total pagado, 12.000 euros. Pagador, Javier García. Cliente receptor, Sandra. Dirección de entrega. Urbanización de lujo. Los Almendros. Apartamento 12A. Sandra. Un nombre desconocido, dulce y sugerente. No era el nombre de Dolores, y mucho menos el de Beatriz. Su marido, el mismo que la noche anterior le había ofrecido 5.000 euros como tarifa por su juventud para compensar 12 años de lealtad, acababa de gastar 12.000 euros en un collar de diamantes para una mujer llamada Sandra. Esto no era solo la crueldad de su suegra. Detrás del billete de lotería de 1.000.000 de euros había todo un guión de traición que aquel hombre miserable había estado preparando cuidadosamente desde quién sabe cuándo. La silueta de la moto de Beatriz desapareció tras los setos del camino, dejando un eco de su motor renqueante y murmullos de maldiciones. La prima, nerviosa por haber sido descubierta, había arrancado el recibo dorado de las manos de Elena. Lo había metido a toda prisa en su bolso de imitación y había huido como un ladrón pillado infraganti. Pero su torpe intento de ocultación llegó demasiado tarde. Toda la información de aquel pequeño papel se había grabado en el cerebro de Elena, nítida y clara hasta la última cifra. 12.000 euros. Un collar de diamantes y un nombre tan meloso que daba escalofríos. Sandra. Elena dio media vuelta y regresó lentamente al húmedo dormitorio. Empujó suavemente la puerta de madera, que crujió por la carcoma. La habitación de menos de 15 metros cuadrados seguía igual de destartalada. Las paredes, pintadas de un azul pálido, estaban manchadas de moho negro por las filtraciones del tejado. El viejo ventilador de techo colgaba, emitiendo de vez en cuando un chirrido quejumbroso. Elena recorrió con la vista la que fue su habitación nupcial 12 años atrás. Allí estaba la cama de aglomerado que crujía con cada movimiento. Allá, el tocador comprado de segunda mano en el rastro, con el espejo manchado de óxido en las esquinas. La pobreza estaba presente en cada objeto barato. Y sin embargo el mismo hombre que la noche anterior había tasado 12 años de lealtad de su esposa en 5.000 míseros euros, no había dudado en pagar 12.000 por una joya para el cuello de una mujer llamada Sandra. La ironía era brutal. Elena se acercó al armario. Esa mañana había pensado en recoger sus ropas viejas para prepararse para una batalla legal sin tregua. Pero su mirada tropezó con la chaqueta de traje azul oscuro de Javier, colgada en el respaldo de una silla de plástico. Era la chaqueta que solía ponerse cuando le mentía diciendo que iba a reunirse con clientes. Esos viajes nocturnos de los que volvía con olor a cerveza barata para disimular el cansancio. Elena extendió la mano para coger la chaqueta y tirarla a la papelera, pero en el instante en que sus dedos ásperos tocaron la tela lisa, un olor extraño le asaltó. Se detuvo. Frunció el ceño e instintivamente acercó la chaqueta a su nariz para comprobarlo. No era el familiar olor agrio a sudor después de un día de trabajo, ni el aroma del jabón barato con el que ella misma lavaba la ropa a mano cada día. En su lugar, un perfume desconocido, intenso y sofocante la envolvió. Era una mezcla sofisticada de rosas dulces, almizcle seductor y un toque de polvos de maquillaje caros. Un aroma que solo pertenecía a mujeres que vivían entre algodones, con bolsos de marca y que frecuentaban centros comerciales con aire acondicionado. No el olor a tierra y a grasa de cocina de una esposa abnegada de pueblo. El estómago de Elena se contrajo de repente. Una oleada de náuseas le subió por la garganta. La verdad se estaba revelando de forma tan cruda que le provocaba arcadas por su suciedad. Le dio la vuelta al cuello de la chaqueta y lo examinó bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Y entonces lo vio. Destacando sobre la tela oscura, había un cabello enredado en las costuras. Con cuidado, lo cogió con la punta de los dedos. Era un cabello largo, ondulado en grandes y cuidados rizos, y teñido de un brillante color castaño avellana que desprendía el brillo sofisticado de las peluquerías caras de la ciudad. Elena se tocó instintivamente su propio pelo, negro, liso, siempre recogido en un moño bajo con una goma de tela vieja, con un ligero olor a jabón natural que ella misma preparaba para ahorrar en champú. El contraste entre aquel rizo elegante y su propio pelo rústico era la sentencia de muerte más cruel para la fidelidad en la que había creído ciegamente. Todas las piezas del rompecabezas encajaron de repente, formando una imagen completa y brutalmente nítida. La actitud despectiva de Dolores el día anterior.
La frase irónica de su suegra. Ahora merece a alguien de su clase. La complicidad silenciosa y cobarde de su marido. El recibo del collar de diamantes de 12.000 euros, el sofocante perfume caro y ahora, este cabello rizado color avellana. Resultaba que su matrimonio no se había derrumbado por un billete de lotería. El 1.000.000 de euros solo había sido el catalizador, una luz cegadora que había iluminado el rincón más sucio de esas personas disfrazadas de moralidad. Él la había estado engañando desde hacía mucho tiempo. Había mantenido a una amante llamada Sandra en un apartamento de lujo. Había usado el dinero que ella ahorraba con su sudor y lágrimas para comprarle ropa y financiar una relación clandestina a espaldas de su leal esposa. Y cuando tuvo en sus manos una fortuna caída del cielo, se pusieron de acuerdo para montar la farsa del divorcio express, usando unas pocas monedas para echarla a la calle y hacerle sitio a la tercera en discordia. Ya no caía ni una lágrima. El dolor y la amargura del día anterior se habían consumido por completo. Ahora, en el pecho de aquella mujer de 38 años solo quedaba asco y un desprecio absoluto. Al mirar la chaqueta en su mano, Elena sintió como si estuviera sosteniendo un trapo sucio y maloliente. ¡Zas! La arrojó con fuerza al suelo de baldosas frías, como si se deshiciera del desecho más repugnante. Justo en el momento en que la chaqueta tocó el suelo, en el silencio de la habitación húmeda, un sonido electrónico y agudo resonó, rasgando la atmósfera opresiva. ¡Tin! Desde debajo de la almohada amarillenta de la cama, emanó una luz azul. Era el viejo iPad de Javier, el único dispositivo tecnológico que se había comprado para sí mismo hacía unos años. Javier se había ido a trabajar y se lo había olvidado en casa, en la prisa de un hombre que acaba de ganar la lotería. Elena se acercó lentamente y levantó la almohada. La pantalla de bloqueo del iPad estaba iluminada, mostrando una notificación clara y nítida. Un mensaje de WhatsApp. El remitente estaba guardado con un emoticono de corazón rojo. Mi Sandrita. Y la breve línea de texto que se mostraba en la pantalla brillante fue como una declaración de guerra directa, pisoteando todos los límites de la desvergüenza y golpeando los ojos inyectados en sangre de la leal esposa. La luz azul de la pantalla del iPad iluminó el pálido rostro de Elena, resaltando sus facciones tensas y sus ojos inyectados en sangre. La breve notificación de WhatsApp tenía el poder devastador de una bomba de relojería. El nombre Mi Sandrita aparecía en medio de la pantalla de bloqueo, sin disimulo, acompañado de un mensaje que rompía todos los límites de la desfachatez. Cariño. Mamá dice que termines ya con el divorcio de esa. Mañana por la mañana tenemos que firmar el contrato de arras del chalet de 500.000 euros en la urbanización Los Almendros. No quiero que el heredero de la abuela nazca siendo un hijo ilegítimo. Elena respiró hondo. El aire en la pequeña y húmeda habitación parecía haberse quedado sin oxígeno, tan sofocante que era difícil respirar. Pero, extrañamente, no lloró. Toda la autocompasión y la tristeza del día anterior se habían convertido en cenizas. En ese momento, la furia extrema en el pecho de aquella mujer de 38 años se había congelado, transformándose en una calma aterradora. Estaba tan quieta como la superficie de un lago oscuro y sereno justo antes de que se desate la tormenta y lo arrase todo. Elena extendió la mano, sus dedos secos y agrietados por el jabón y el agua fría se cerraron sobre el frío metal del iPad. Deslizó el dedo por la pantalla, y apareció la solicitud de un código de 6 dígitos, parpadeando desafiante. Es un hombre simple. Nunca pondría una contraseña complicada. Elena probó con la fecha de su aniversario de boda. 1212. La pantalla vibró y apareció un mensaje en rojo. Código incorrecto. Sonrió con amargura. Claro, 12 años de matrimonio para él ahora eran papel mojado. ¿Cómo iba a recordar su aniversario? Probó con el cumpleaños de Javier, pero también falló. Frunció el ceño, pensando rápidamente. En esta familia llena de cálculos y falsedades, Javier era un cobarde que se escondía detrás de su madre. La que realmente tenía el poder, a la que Javier respetaba y temía a la vez, era solo una. Elena tecleó lentamente la fecha de nacimiento de Dolores. 080564. Clic. El sonido del desbloqueo resonó nítido. Y la pantalla de inicio se abrió, revelando todo un mundo sórdido que se había ocultado a sus espaldas durante tanto tiempo. Elena pulsó el icono verde de WhatsApp. En la parte superior de la lista de chats, un grupo fijado le saltó a la vista. El nombre del grupo estaba escrito con letras llamativas y brillantes. Nuevo hogar familia es lo primero.
Los 4 miembros del grupo eran Javier, Beatriz, Dolores con una foto de perfil de un collar de perlas falsas recién comprado y una chica muy joven, de labios rojos y pelo rizado color avellana, Miss Rita. Al ver la lista de miembros, en la que su nombre no aparecía, Elena sintió un vacío en el pecho, una oleada de desprecio. Resultaba que se habían construido su propio nuevo hogar y ella no era más que un parásito sobrante en su próspero cuerpo. Deslizó el dedo hacia arriba para leer los mensajes de la noche anterior, justo después de que Javier le arrojara los 5.000 euros como tarifa por su juventud. Javier. Mamá. La terca de Elena está muy rara. Le he dado los 5.000 euros y ni los ha tocado. Me ha mirado con un asco que no veas. Creo que sospecha algo de la lotería. Beatriz respondió al instante, con el mismo tono chillón de la mañana. Tú déjame a esa vieja amargada a mí. Mañana por la mañana le llevo los papeles y le meto un susto que no sabrá ni dónde está. Como mucho, le damos 25.000. Y ya es mucho para su juventud de saldo. Y entonces apareció un mensaje de voz de Dolores. Elena acercó el oído al altavoz y bajó el volumen para escuchar la voz taimada de la mujer que, postrada en la cama, la había llamado Ángel. Sois unos inútiles y unos lentos. Javier, mañana a primera hora vas al banco y sacas urgentemente 250.000 euros en efectivo para mí. Transfiérelos directamente a la cuenta de Sandra para que ponga a su nombre el chalet de los almendros. Escúchame bien. El premio de la lotería se ganó antes del divorcio, así que legalmente es un bien ganancial. Si Elena se entera y presenta una demanda para dividirlo, nos quedamos sin nada. Lo transferimos todo a nombre de Sandra como un bien privativo. Una vez que el dinero esté en su cuenta, aunque vaya a juicio, no podrá reclamar ni un céntimo. Sandra respondió con un emoticono de corazón rojo y un mensaje adulador y nauseabundo. Mi suegra es la más lista del mundo. En cuanto se deshaga de esa esposa vieja y paleta, le traeré a su nieto para que la cuide y la compense por todos los años que ha tenido que aguantar a esa mujer. Cada mensaje, cada nota de voz, era como un cubo de agua sucia arrojado sobre la dignidad de Elena. El código del engaño había sido descifrado. Un plan sofisticado y cruel para desviar el patrimonio, ideado por la misma suegra que siempre rezaba el rosario, había quedado al descubierto. No solo querían echarla a la calle, sino despojarla de todo, sin dejarle ni un céntimo del patrimonio que legalmente le correspondía. El asco le subió a la garganta, pero sus manos no temblaron. No estrelló el iPad contra el suelo como haría una mujer celosa cualquiera. Su temple de contable, forjado durante más de una década lidiando con cifras y facturas complejas, se impuso. Con frialdad, metió la mano en el bolsillo, sacó su viejo smartphone con la pantalla rota y empezó a hacer fotos. Clic, clic, clic. El sonido seco de la cámara resonó en la habitación silenciosa. Elena fotografió todo. La foto de perfil del amante, su número de teléfono. Cada mensaje de Beatriz planeando la estrategia. Cada orden de Dolores para desviar los fondos. Incluso entró en la sección de archivos del grupo y fotografió las copias de los documentos de reserva del chalet de 500.000 euros que se habían enviado. Cada foto guardada en su móvil era una bala que Elena cargaba cuidadosamente en su revólver, preparándose para un contraataque devastador contra aquellos seres inhumanos, justo cuando terminó de fotografiar el último recibo de transferencia bancaria. Trac, trac, trac. El familiar sonido de la moto se escuchó y se detuvo bruscamente en el patio. Elena se sobresaltó. El sonido del caballete golpeando el suelo fue seguido por unos pasos pesados y apresurados que se dirigían directamente a la puerta del dormitorio. La voz de Javier resonó desde el porche, llena de la urgencia y el pánico de alguien que se da cuenta de que ha perdido una prueba incriminatoria. Mamá, ¿has visto mi iPad? Con las prisas por ir a sacar el dinero para la señal del chalet, creo que me lo he dejado en la cama. Los pasos ya estaban junto a la puerta. El pomo de latón oxidado comenzó a temblar y a girar con un chirrido. El corazón de Elena dio un vuelco. Estaba sentada en el borde de la cama, con su móvil de pantalla rota en una mano y el iPad, con la pantalla iluminada mostrando el chat del nuevo hogar, en la otra. Sin tiempo para borrar el rastro, sin tiempo para bloquear la pantalla, la puerta de madera podrida se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras oxidadas rompió el silencio. La puerta del dormitorio se abrió de par en par. En una fracción de segundo, antes de que la retina de Javier pudiera enfocar la escena, el dedo áspero de Elena presionó con fuerza el botón de encendido del iPad. La pantalla se apagó, llevándose consigo todos los mensajes sobre el desvío de fondos. Rápida como una ardilla, deslizó el dispositivo bajo un pliegue de los pantalones que había sobre la cama
y al mismo tiempo, dejó caer su propio móvil en el bolsillo de su pantalón. Cada movimiento fue perfecto, preciso, sin un solo error. Javier entró jadeando, con la frente perlada de sudor por el miedo. Sus ojos buscaron frenéticamente por la pequeña habitación, pasaron por el armario desconchado y se detuvieron. Vio a Elena sentada, absorta, en medio de un montón de ropa desordenada, con los hombros caídos. El pánico inicial del traidor fue rápidamente reemplazado por una actitud irritable y defensiva, típica de quien tiene algo que ocultar. «¿Qué haces aquí? ¿Qué estás rebuscando?», espetó, acercándose para revolver la ropa de la cama. Elena levantó la vista. En lugar de la mirada afilada y llena de ira de la noche anterior, se encogió, relajando los músculos de su cara para aparentar un cansancio extremo. Su voz salió con un tono ronco y ahogado, el de una mujer completamente agotada. «Estoy recogiendo. Son más de 10 años de cosas, hay demasiado, no sé por dónde empezar». A Javier no le importó lo más mínimo su estado. Sus ojos solo buscaban la prueba. Miró a su alrededor y preguntó bruscamente: «¿Dónde está mi iPad?» «Lo dejé en la cama esta mañana». Elena metió lentamente la mano bajo la ropa, sacó el iPad y se lo tendió a Javier con ambas manos, dócilmente. Su mano tembló ligeramente. Una actuación perfecta para engañar al enemigo. «Lo encontré bajo la almohada mientras hacía la cama. Iba a guardártelo para que no se mojara». Javier le arrebató el dispositivo de las manos como un ladrón. Sus dedos pulsaron rápidamente la pantalla, que se iluminó mostrando la solicitud del código, bloqueada y en silencio. Soltó un largo suspiro de alivio, su pecho se desinfló visiblemente. Estaba convencido de que su esposa, una mujer de pueblo que solo sabía de contabilidad básica y tareas domésticas, nunca podría adivinar que la contraseña era la fecha de nacimiento de su madre. La arrogancia había cegado al traidor. En ese momento, los pasos pesados de Dolores resonaron desde el salón. Se acercó a la puerta, asomó la cabeza envuelta en un pañuelo de terciopelo rojo, miró a su alrededor y con las manos en las caderas habló con la autoridad de una reina. «Lo has encontrado, hijo. Si es así, guárdalo bien. Últimamente hay mucho ladrón en esta casa». «¿Y tú, Elena?» Beatriz acaba de volver llorando a mares. Dice que le has tirado sus cosas y te has puesto en plan matona. El acuerdo de 25.000 euros está ahí. ¿Cuánto más vas a regatear? Es dinero. No conchas marinas». La desvergüenza de madre e hijo había alcanzado su punto máximo. Ayer la echaban a la calle con las manos vacías, esta mañana la amenazaban con 25.000 euros. Y ahora se hacían las víctimas. Elena se mordió la mejilla por dentro hasta sangrar para contener una sonrisa de desprecio. Bajó la cabeza, interpretando hasta el final su papel de acorralada. «Mamá», susurró con voz débil, como un hilo de viento a punto de apagarse. «No estoy regateando. Pero en 12 años en esta casa, si no he tenido mérito, al menos he tenido trabajo. Todo ha pasado muy deprisa. Desde la lotería hasta el divorcio. Estoy agotada. Mi cabeza está vacía. No puedo pensar con claridad para discutir». Dolores frunció sus cejas mal tatuadas y soltó un bufido. «¿Y qué quieres entonces? ¿Vas a quedarte aquí de víctima para siempre? No es eso», negó Elena con la cabeza, secándose una lágrima invisible. Su tono estaba lleno de una resignación desesperada. «Pensaré en firmar. Solo os pido a ti y a Javier un día para calmarme y recoger mis cosas. Mañana por la mañana os daré una respuesta definitiva. Al oír pensaré en firmar». Tanto Javier como Dolores se detuvieron, se miraron rápidamente. Un brillo de astucia apareció en los ojos de la suegra. Estaban seguros de que los crueles ataques psicológicos de los últimos 2 días, junto con la insolencia de Beatriz, habían doblegado por completo la voluntad de Elena. En su mente simple, una mujer débil sin dinero ni apoyo no podía competir con una fortuna tan grande. La relajación de su guardia fue evidente en el rostro de Dolores. Levantó la barbilla y cambió a un tono condescendiente. «Así me gusta. Si eres razonable es mejor para todos. Yo no te obligo a nada. Trato hecho. Tómate el día de hoy para descansar y recoger tus cosas. Mañana por la mañana vais juntos a la notaría. En cuanto firmes, le digo a Javier que te transfiera los 25.000 euros. Limpio, rápido y cada uno por su lado». Javier también carraspeó, tratando de aparentar la magnanimidad de un superior. «Tú tranquilízate y organiza tus cosas. Yo tengo que salir un momento».
Dicho esto, se guardó el iPad bajo el brazo y salió deprisa, como si temiera que Elena cambiara de opinión y pidiera más dinero. La farsa de la sumisión había funcionado a la perfección. En cuanto los pasos de madre e hijo se perdieron en el salón, Elena levantó lentamente la cabeza. La mirada débil y resignada se desvaneció, dando paso a una frialdad tan afilada como una navaja recién sacada de su funda. Su mano en el bolsillo todavía aferraba el móvil con todas las pruebas del desvío de fondos. 250.000 euros en efectivo. Un chalet de 500.000 a nombre de la amante. Creían que tenían la sartén por el mango, que la habían expulsado del juego. Pero en realidad se habían puesto la soga al cuello ellos mismos. Cuanto más codiciosos, más imborrable era la mancha legal. Elena se levantó, estiró sus músculos cansados y se dirigió al baño para refrescarse. Pero justo cuando llegó al umbral, la voz alegre y triunfante de Dolores resonó desde el patio. Estaba hablando por teléfono a gritos, sin la menor intención de ocultarse de su nuera. «Hola, señor Torres, ¿el constructor?» «Soy Dolores». «Sí, la de la casa a la entrada del pueblo. Mande a sus hombres a medir los cimientos esta misma tarde, ¿de acuerdo?» «Con urgencia. A más tardar este fin de semana traeré una excavadora para derribar esta pocilga. Vamos a construir un chalet de 3 plantas con tejado de pizarra. Use los mejores materiales. El dinero ya no es un problema». Los pasos de Elena se detuvieron en seco. Resultaba que no solo querían echarla con un papel de divorcio, sino también borrar cualquier rastro de su existencia en esa casa. 12 años de sudor y lágrimas arreglando tejas rotas y rascando moho, a punto de convertirse en escombros bajo las orugas de una excavadora para dar paso a un palacio construido con dinero sucio. Una sonrisa fría y macabra se dibujó en los labios de Elena en la penumbra. El desprecio había llegado a su punto más alto. Las excavadoras aún no habían empezado a rugir cuando, ese mismo mediodía, el patio de la casa de Dolores se llenó de un bullicio festivo. Se montó una carpa roja a toda prisa, cubriendo el pequeño espacio. Dolores, con los bolsillos llenos, no dudó en encargar 3 grandes fuentes del restaurante más caro del pueblo. El aroma de langostinos al vapor y cochinillo asado llenó el aire, desplazando el olor a humedad habitual del vecindario. Las invitadas eran las vecinas cotillas de siempre, que antes criticaban la pobreza de Dolores y ahora acudían a comer gratis, prodigando halagos vacíos. Mientras en el patio sonaban las copas y las risas de nuevos ricos, en la destartalada cocina trasera, Elena continuaba tranquilamente su trabajo. Con una blusa oscura y el pelo recogido, preparaba los platos de fruta para el postre sin un suspiro, sin una lágrima. Su corazón era un lago helado, inmune a cualquier humillación. Las pruebas de la trama para desviar el dinero, el chalet de $500,000 a nombre de la amante Sandra. Todo estaba a salvo en su móvil. ¿Por qué iba a preocuparse por los ladridos de fuera? Servía la comida no por sumisión, sino como espectadora de una farsa, observando a los payasos interpretar su último y ridículo acto. Elena salió al patio con la bandeja de fruta. El ambiente se silenció durante 3 segundos. Decenas de miradas curiosas la escanearon de arriba a abajo. Luego, todas se volvieron hacia Dolores, la estrella de la fiesta. Dolores, sentada en el centro con un collar de perlas falsas y una copa de cerveza, carraspeó al ver a su nuera y levantó la voz para que todos la oyeran. Especialmente Elena. «Señoras, la vida es así. Mi hijo Javier, después de tantos años de mala suerte, con todo su talento desaprovechado, por fin el cielo le ha sonreído. Y cuando un hombre tiene éxito y dinero, su perspectiva cambia. Si el viejo puerto está en ruinas, un barco grande no puede atracar. Tiene que buscar un puerto nuevo, más elegante, más a su nivel. ¿No creéis que tengo razón?» Algunas vecinas asintieron, aduladoras. Otras miraban a Elena con falsa compasión. «Tiene toda la razón, Dolores», dijo una. «Un hombre con dinero necesita una mujer guapa y un coche de lujo, no una sombra andante». «Así es», añadió otra. «Algunas solo sirven para las épocas de vacas flacas. No tienen destino para disfrutar de la riqueza». Cada palabra era un alfiler envenenado. Usaban la comida y la bebida para humillar a una esposa leal. Esperaban que se derrumbara, que llorara, que tirara la bandeja y montara una escena para tener algo de qué cotillear después. Pero Elena los decepcionó. Dejó la bandeja en la mesa con suavidad. Su rostro permaneció impasible, con una leve sonrisa serena.
Sirvió más té a Dolores con la elegancia de una anfitriona observando a un enjambre de hormigas peleando por migajas. En ese momento la señora Carmen, la más chismosa del pueblo, que no había parado de comer cochinillo, escupió un hueso al suelo y señaló a Elena con los palillos grasientos. ¿Y bien? Tu marido gana 1.000.000 de euros. Tú, su esposa legal que lo ha mantenido durante años. ¿Cuánto te llevas del divorcio? Deberías quedarte con la mitad, por lo menos. ¿Por qué irte con las manos vacías y dejar que otra se lo quede todo? El patio enmudeció. Hasta el viento pareció detenerse. La multitud contuvo la respiración, esperando la respuesta. Dolores, que estaba bebiendo té, se atragantó al oír una pregunta tan directa. Sus ojos lanzaron una advertencia a Elena para que se callara. Elena se irguió, limpiándose las manos. Su mirada recorrió los rostros expectantes y se detuvo en el de su suegra, que palidecía por momentos. Ladeó la cabeza y sonrió. Una sonrisa radiante, perfecta y serena que helaba la sangre. Su voz sonó clara y resonante en medio del patio lleno de comida cara. Verá, señora Carmen. A mí no me interesan unos cuantos miles de euros. Porque ese dinero, resulta que ya lo han usado para comprar un chalet de 500.000 en la urbanización Los Almendros y ponerlo a nombre de otra persona. Si ahora reclamo mi parte, a lo mejor alguien acaba acusado de fraude y desvío de patrimonio. Y tener que llevarle comida a la cárcel sería una molestia, ¿no cree? Psst. Cof, cof, cof. Dolores escupió todo el té sobre la comida, con los ojos desorbitados por el pánico. La densa oscuridad envolvió el barrio, borrando los restos del ruidoso banquete de nuevos ricos. El reloj de pared dio las 2 con un sonido pesado y seco. El viento de finales de temporada se colaba por las tejas rotas, trayendo el frío cortante de las noches de marzo en las afueras de Salamanca. En el dormitorio húmedo, el ronquido regular y despreocupado de Javier llenaba el aire. El miserable dormía de espaldas a Elena, envuelto en una manta, soñando, quizás, con abrir la puerta de su chalet de 500.000 y abrazar a su amante Sandra. No tenía ni idea de que su mundo de mentiras estaba siendo desmantelado legalmente por su leal esposa. Elena yacía inmóvil, con los ojos abiertos mirando el techo manchado de humedad. Las fotos de los recibos y los mensajes sobre el desvío de fondos eran suficientes para desbaratar sus planes. Pero como contable experimentada y mujer curtida en 1000 batallas, sabía que esas fotos podían ser rebatidas. Para dar el golpe de gracia, necesitaba un arma más pesada, una sentencia de hierro firmada por ellos mismos, un papel que el tiempo y la codicia habían hecho que olvidaran. El doloroso recuerdo de 2014 volvió a oprimirle el pecho. El año en que la vida de Dolores pendía de un hilo. El derrame cerebral en medio de una tormenta histórica. En casa no había ni un céntimo. Javier, con la excusa del trabajo, desapareció para no tener que cuidar de su madre enferma. Toda la familia les dio la espalda. Solo Elena, la nuera con la blusa descolorida, se quedó, pidiendo dinero prestado y pasando meses en vela cuidándola, limpiando sus excrementos. El pánico a ser abandonada por su propio hijo hizo que Dolores, en un breve instante de lucidez, recapacitara. Llorando, pidió que vinieran el alcalde del pueblo y un vecino como testigos. Y estampó su huella dactilar en un testamento y poder notarial. En él se reconocía a Elena como hija, y se estipulaba que ella tenía plenos derechos sobre todos los bienes presentes y futuros de la familia, y que nadie podía arrebatárselos. Ese documento con el sello oficial, junto con viejos informes médicos, lo había guardado Elena en una caja de lata de galletas oxidada, escondida en el fondo de un armario en el trastero del jardín. Si conseguía esa caja y la unía a las pruebas del desvío de fondos, el premio de 1.000.000 de euros sería congelado de inmediato. Todos los cálculos de madre e hijo se harían añicos. Al pensar en ello, el corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido. El viejo somier de la cama crujió. Se quedó quieta, mirando a su marido traidor. Seguía roncando. Salió sigilosamente del dormitorio, y la oscuridad la envolvió. A la luz de la luna, esquivó los platos sucios de la fiesta. En el salón Dolores dormía en una hamaca. La puerta del trastero estaba entreabierta. Una ráfaga de aire frío del jardín le dio en la cara. El trastero, un cobertizo destartalado, estaba lleno de trastos. Caminó con sigilo sobre el suelo húmedo. El silencio era tal que podía oír el aleteo de un murciélago. El sudor frío le recorría la espalda. Se acercó a un rincón oscuro. Allí estaba el viejo armario de madera. Para proteger los documentos de las ratas,
Lo había cerrado con un candado de latón. La llave la llevaba siempre colgada al cuello. Se la sacó del pecho. Sus dedos temblorosos buscaron el candado en la oscuridad. Pero en cuanto lo tocó, un escalofrío le recorrió el cuerpo. El candado no estaba cerrado. Estaba suelto, descolgado del cerrojo. Horrorizada, se acercó más. A la luz de la luna, vio arañazos profundos en el metal. Alguien lo había forzado. La puerta estaba entreabierta, revelando un vacío oscuro. Alguien había usado una palanca para abrirlo. Su corazón se hundió. Una verdad cruel se apoderó de su mente. No era la única que recordaba la caja. Alguien se le había adelantado. La oscuridad en el trastero se hizo más densa, fría y sofocante. El candado roto colgaba como una burla cruel a la precaución de Elena. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pero antes de que el pánico se apoderara de ella, sus oídos agudos captaron un sonido extraño. Un crujido. Un roce. Un sonido muy leve que provenía del rincón más oscuro, detrás de unos sacos de basura, acompañado de una respiración contenida y agitada. No era una rata. Era una persona. Alguien seguía escondido allí. Elena se quedó inmóvil, con el corazón desbocado, pero sus ojos brillaron con una luz fría y afilada. Metió la mano en el bolsillo y agarró su móvil. Con el otro dedo, encendió el flash. Zas. La luz brillante barrió la oscuridad como una espada, iluminando el rincón. Un rostro contraído por el miedo se reflejó en el haz de luz. Elena sonrió levemente. No era una extraña. La que se encogía, tapándose la cara, era Beatriz, su prima política. La misma que esa mañana había intentado forzarla a firmar por 25.000 euros. A diferencia de su aspecto pulcro de la mañana, Beatriz ahora parecía patética. Llevaba ropa oscura, el pelo revuelto y lleno de telarañas. En su mano aún sostenía un destornillador largo y oxidado, el arma con la que había forzado el candado. «¿Qué haces aquí a las 2 de la mañana, Beatriz?», preguntó Elena. Su voz era baja, tranquila, pero helada como el hielo del Ártico. Pillada infraganti, Beatriz soltó el destornillador con un ruido metálico. Se levantó de un salto, buscando una salida. Pero la figura quieta de Elena bloqueaba el único camino. Su astucia innata resurgió e intentó defenderse, aunque su voz temblaba. «¿Tú qué haces espiando? Esta es la casa de mi tía y de mi primo. Soy de la familia. Si vengo al trastero a por algo viejo, ¿qué te importa a ti? ¿Qué haces tú aquí de noche, asustando a la gente?». Elena no respondió de inmediato. Se acercó a Beatriz lentamente. Con cada paso, la luz del flash se acercaba más al rostro pálido de la mentirosa. La presión invisible la hizo retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared húmeda y cubierta de musgo. «¿Algo viejo?», repitió Elena con una sonrisa despectiva. Iluminó la puerta del armario abierta de par en par. Papeles viejos y trapos estaban esparcidos por el suelo. De noche a escondidas, forzando mi armario personal para coger algo viejo. «Beatriz, tu actuación es muy torpe. Déjame adivinar. Buscabas un papel. ¿Un viejo testamento quizás?». Al oír la palabra testamento, las pupilas de Beatriz se dilataron. El miedo a ser descubierta la dejó sin palabras. Elena supo que había dado en el clavo. En 2014, cuando Dolores hizo aquel documento, Beatriz estaba allí, de cotilla. Sabían que si ese papel salía a la luz, su sueño de quedarse con el 1.000.000 de euros se convertiría en polvo. «Tú, no digas tonterías. ¿Qué testamento?». «Estás loca», balbuceó Beatriz, llevándose la mano al pecho, sudando a pesar del frío. «No lo has encontrado, ¿verdad?». Elena se acercó más, casi tocándola con sus zapatos. Su voz se volvió dura y afilada, apuñalando su punto más débil. «Lo buscabas con tanto ahínco no por lealtad a tu tía, sino porque tienes miedo. Miedo de que lo saque a la luz. Si el premio se congela, tus 50.000 euros de comisión también se esfumarán». Beatriz levantó la vista, horrorizada. Su rostro pasó de pálido a blanco como el papel. «¿Te sorprende?», susurró Elena entre dientes. El ataque psicológico había alcanzado su punto culminante. «Tu tía es codiciosa, pero le importa el qué dirán. Seguro que aprobó 50.000 euros para deshacerse de mí rápidamente. Pero tú, su sobrinita servicial, preparaste en secreto un acuerdo por 25.000 para embolsarte la mitad. A río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora te haré una pregunta. Devinare l'arenda sengli condiado di fuoritia.
Si ahora mismo grito y llamo a tu tía y a tu primo para que te vean robando a las 2 de la mañana. Y de paso le cuento a Dolores lo de la diferencia de los 25.000 euros. ¿En cuántos pedazos crees que te haría tu tía, Beatriz? No, Elena, por favor. La última defensa de Beatriz se derrumbó. Su codicia y cobardía quedaron al descubierto. Sabía lo cruel que podía ser Dolores con el dinero. Si se descubría el engaño, no solo perdería su sucia comisión, sino que sería expulsada de aquel círculo de poder con una humillación total. Juntó las manos, suplicando como un perro. Yo solo cumplía sus órdenes. No le digas nada a mi tía, te lo ruego. Me voy ahora mismo. Juro que no volveré a poner un pie en esta casa. Largo. Espetó Elena, señalando la puerta con la barbilla. Y cierra esa boca barata. No me obligues a convertirte en el hazmerreír del pueblo. Como si le hubieran perdonado la vida, Beatriz salió corriendo a trompicones del oscuro jardín, sin atreverse a mirar atrás. El sonido de las hojas al romperse se fue apagando. El trastero volvió a su silencio inicial. Elena soltó un largo suspiro, relajando sus hombros tensos. Se giró para mirar el armario forzado. Aquellos estúpidos solo habían buscado en la superficie. Nunca entenderían la precaución de una mujer que había vivido en guardia durante 12 años. Elena apagó el flash del móvil. Se arrodilló, agarró las patas del pesado armario y, con todas sus fuerzas, lo deslizó unos 20 centímetros. Debajo, apareció una tabla de madera suelta. La levantó con facilidad, revelando un pequeño hueco en el suelo, forrado con plástico para protegerlo de la humedad. Dentro, la caja de lata de galletas oxidada de antaño seguía intacta. Su corazón latió con alegría. La levantó con cuidado, limpiando el polvo del tiempo. A la luz de la luna, el papel amarillento con el sello rojo oficial del ayuntamiento apareció claramente. El arma definitiva estaba en sus manos, lista para un contraataque despiadado al amanecer. La luz del sol de la mañana de marzo se colaba por una teja rota, dibujando una fina línea en el suelo de la destartalada cocina. Elena removía tranquilamente una olla de sopa de ajo que hervía a fuego lento. El olor penetrante disipaba el frío de la noche en vela. La caja de lata oxidada y el testamento con el sello rojo estaban ahora envueltos en plástico y cosidos por dentro de su sujetador, pegados a su piel. El arma definitiva, junto a su corazón, le infundía una fuerza tranquila y aterradora. Todas las cartas estaban sobre la mesa. Solo faltaba que el enemigo moviera ficha. De repente, desde el salón, un lamento desgarrador rompió la calma matutina. ¡Ay, Dios mío, mi pecho! Javier, no puedo respirar. El ruido de una silla de madera cayendo. Los pasos apresurados de Javier bajando del desván. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Elena? Tráele a mamá un vaso de agua caliente, rápido. Elena bajó el fuego con calma. No corrió como en sus años de sumisión. Sirvió la sopa en un cuenco. Espolvoreó un poco de pimienta y la puso en una bandeja antes de salir. En el salón, sobre el viejo catre de madera, Dolores interpretaba una escena magistral. Se agarraba el pecho, jadeando con el pelo revuelto. La tarde anterior, esta mujer brindaba por su nuevo puerto y planeaba derribar la casa para construir un chalet de lujo. Esta mañana, era una anciana moribunda. Elena se acercó con la bandeja. ¿Qué le pasa, mamá? ¿Quiere que llame a una ambulancia para llevarla al hospital? Su voz era suave. Sus ojos mostraban preocupación, pero en el fondo brillaba una burla gélida. Dolores agitó la mano. No, ¿qué hospital? Es mi vieja dolencia. Ya sé lo que me toca. Hoy aquí, mañana quién sabe. No me queda mucho para disfrutar de esta bendición del cielo. Forzó 2 lágrimas de cocodrilo que rodaron por sus mejillas arrugadas. Javier, que le daba palmaditas en el pecho, se giró hacia Elena con una mirada de reproche. ¿Lo ves, no? Mamá está agotada. Esta casa es un caos. No seas cabezota y le cauces más sufrimiento. Firma el maldito papel y dale un poco de paz. Dolores agarró la mano de Javier y luego la tendió hacia Elena con una expresión de máxima tragedia. Elena, lo siento. Has trabajado mucho por esta casa todos estos años, y te lo agradezco. Pero los García solo tenemos a Javier como heredero. Estoy a las puertas de la muerte. Y mi único deseo es tener un nieto que continúe el apellido. La señorita esa, Sandra, ha ido a una ecografía. El médico dice que es un niño. Te lo ruego, deja libre a Javier para que pueda traerlos a casa. Déjame morir en paz, sin faltar a mis antepasados. Nieto heredero, morir en paz. Al oír esas palabras falsas, el estómago de Elena se revolvió.
Hacía 12 años, cuando perdió su primer embarazo por agotamiento mientras cuidaba de su suegra enferma, fue ella quien la llamó árbol sin fruto. Durante una década, había tomado cientos de remedios amargos y se había sometido a tratamientos de fertilidad. Solo para descubrir que el problema era el esperma de baja calidad de Javier, dañado por el alcohol, y ahora, le echaban toda la culpa, usando el supuesto embarazo de la amante como excusa para su traición. Necesitaban una razón aparentemente trágica para echarla y quedarse con el €1.000.000. Elena retiró suavemente su mano de la de Dolores, se sentó y se alisó la blusa. Sobre la mesa el acuerdo de divorcio y un bolígrafo esperaban. Al verla sentarse, los ojos de Javier brillaron con codicia. Le tendió el bolígrafo. Firma, Elena. En cuanto lo hagas, los 25.000 euros estarán en tu cuenta. Podrás volver a tu pueblo y vivir tranquila, y mamá descansará. Hazlo como un favor. Elena parpadeó y cogió el bolígrafo. El aire se volvió irrespirable. Dolores dejó de gemir, conteniendo la respiración. Javier tragó saliva. Elena colocó la punta del bolígrafo sobre el papel, justo en la línea de la firma. Pero a 1 milímetro del papel, se detuvo. Levantó la cabeza y sonrió. Una sonrisa radiante pero con una mirada profunda y afilada que atravesó la máscara de hipocresía de madre e hijo. ¡Clac! Dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. El sonido seco rompió la ilusión de la familia traidora. Se levantó, estirándose con decisión, y articuló cada palabra con dureza. Un patrimonio de más de 10 años, ya sean 25.000 euros o 1.000.000, no se puede despachar con unas lágrimas y un papel impreso. Mañana a las 8 de la mañana, Javier, lleva todos los papeles a la notaría número 1. Lo resolveremos allí, de una vez por todas, con la ley como testigo. La oscuridad caía sobre el barrio, llevándose los últimos rayos de sol de un viernes tormentoso. El viento se colaba por las tejas rotas, trayendo el frío de la meseta. En la pequeña cocina, la cena transcurría en un silencio tenso. No había langostinos ni cochinillo como en la fiesta de Dolores, solo un plato de judías verdes cocidas, un cuenco de aliño de ajo y unos trozos de pescado seco. Dolores, fingiendo estar agotada, se encerró en su cuarto, segura de que a la mañana siguiente todo estaría resuelto. Solo quedaban Elena y Javier, sentados uno frente al otro. La luz amarillenta proyectaba sus sombras en la pared desconchada. El silencio era tan denso que se podía cortar. Elena comía con calma, serena como un lago helado. Javier jugaba con su comida, lanzando miradas furtivas a su esposa. Carraspeó y metió la mano en el bolsillo de su camisa nueva y cara. Clac. Una tarjeta de crédito azul y dorada aterrizó en la mesa, deslizándose hasta el plato de Elena. Javier, con aire de superioridad, le dijo: «Cógela. Tiene 3.000 euros. La clave son 6 ceros». Elena arqueó una ceja, deteniendo sus cubiertos. No miró la tarjeta, sino que clavó su mirada fría en los ojos vacilantes de su marido. «¿Qué significa esto? ¿No se suponía que mañana, después de firmar en la notaría, me transferiríais los 25.000? ¿Tan generosos os habéis vuelto de repente?» Javier chasqueó la lengua y bebió un sorbo de orujo barato, aparentando ser un hombre de honor. «Los 25.000 son de mi madre. Un acuerdo legal. Estos 3.000 son míos. Un último gesto de conciencia. Una pequeña ayuda para ti. Esta noche recoge tus cosas. Y mañana, después de firmar, usa esta tarjeta para alquilar un sitio decente. No vuelvas a casa de tus padres enseguida. Los vecinos hablarán, dirán que te hemos echado a la calle sin un céntimo después de ganar la lotería. Cómprate algo de ropa nueva. Esa blusa tuya, gastada y rota. La verdad es que me da pena». «¿Pena?». Elena soltó una risa seca y cortante. Dejó los cubiertos y se limpió la boca. Toda la humillación y el dolor habían desaparecido, reemplazados por un desprecio absoluto. «¿Te da pena mi blusa gastada? ¿O tienes miedo de que mi aspecto miserable manche la reputación de 1.000.000 de euros de tu amante embarazada?» ¡Bum! Un trueno estalló en medio de la cena silenciosa. El rostro de Javier pasó de rojo a blanco pálido. La miró con los ojos desorbitados. Los cubiertos se le cayeron de las manos temblorosas. «¿Qué dices? ¿Qué amante? ¿Qué embarazo? No digas tonterías ni manches el honor de la gente». «Manchar». Elena se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa, acorralando al miserable. El ambiente se convirtió en un juicio, y ella era la jueza. Una compra de 12.000 euros en un collar de diamantes.
Un chalet de $500.000 a punto de escriturarse a nombre de una tal Sandra en la urbanización Los Almendros. ¿Creías que podías engañarme, Javier? ¿Te aliaste con tu madre para desviar el patrimonio común con una fulana? Y ahora vienes aquí a ofrecerme 3.000 euros como limosna y lo llamas una pequeña ayuda. ¿Cómo? ¿Cómo? Balbuceó Javier, con el pecho agitado, sin aliento. No podía creer que su esposa, una mujer de pueblo, conociera cada uno de sus movimientos. Su máscara de decencia se había hecho añicos, revelando una personalidad podrida. Haz una simple división, siseó Elena entre dientes, su voz dura como el hielo. 3.000 euros divididos entre 12 años de juventud. Esos son 250 euros al año, menos de €1 al día por ser tu sirvienta, limpiar tu basura y desangrarme para mantener a esta familia cuando estabais en la ruina. Eso no paga ni un café en el bar de la esquina, Javier. Mi juventud la has valorado en esa miseria, mientras gastas una fortuna en esa zorra. Javier, no solo eres un marido infiel, eres la escoria de esta sociedad. Humillado hasta la médula, Javier golpeó la mesa, volcando la comida y rompiendo un plato. Cállate. ¿Y qué si lo sabes? El dinero es mío, mío. Puedo comprarle una casa a quien me dé la gana. Si tienes envidia, ve a los tribunales mañana. Coge esa tarjeta y lárgate de mi casa esta misma noche. Elena no se inmutó. Se levantó lentamente, su figura delgada pero imponente. Con 2 dedos, cogió la tarjeta de crédito y se la tiró a la cara. Guárdate tu dinero sucio para comprarle pañales a tu hijo bastardo. Dicho esto, levantó su mano izquierda. El anillo de boda, un fino aro de oro barato, deslucido por años de productos de limpieza, brilló bajo la luz. Sin dudarlo, se lo quitó del dedo anular. El metal se deslizó, dejando una marca blanca y profunda en su piel, la cicatriz permanente de 12 años de fe ciega en la lealtad. Clink. Dejó caer el anillo, chocó contra el borde del cubo de la basura y se hundió entre los restos de pescado y verduras. El corazón de Javier recibió un golpe brutal. Se quedó boquiabierto, mirando la basura, incrédulo ante tal desprecio. El teatro se ha acabado. Mañana a las 8, en la notaría, saldaremos todas las deudas. Elena se dio la vuelta y se fue, dejando al miserable sentado en medio de la cena destrozada. La densa oscuridad envolvía el barrio. El viento se colaba por las rendijas de la ventana, trayendo el frío cortante de la meseta. En el húmedo dormitorio, Elena se sentó en silencio en el borde de la cama. Había limpiado el desastre de la cocina. Javier se había marchado furioso en su moto, probablemente a buscar consuelo en los brazos de Sandra. Su ausencia hacía el aire más respirable. Elena se tocó el pecho. El plástico que envolvía la caja de lata y el testamento de 2014 estaba pegado a su piel. Su corazón latía con calma, sin rastro de dolor o humillación. Era hora de devolver la flecha envenenada. Sacó su móvil con la pantalla rota y marcó un número guardado como Marcos Abogado. Marcos no solo era un prestigioso abogado de Salamanca, sino un viejo amigo de la infancia al que su familia había ayudado en el pasado. El teléfono sonó en el silencio de la noche. Al otro lado, una voz respondió. «Hola, Elena. Si me llamas a estas horas, supongo que la partida de ajedrez en tu casa ha llegado a su fin, ¿no?» La voz de Marcos era profesional, pero con la agudeza de quien está acostumbrado a desentrañar intrigas legales. «La partida ha terminado. Marcos», dijo Elena, su voz fría y clara como el hielo. «Me han ofrecido 25.000 euros por 12 años de juventud, a cambio de que renuncie a mis derechos sobre el premio de 1 millón. Mañana a las 8, la bomba estallará en la notaría número 1. Necesito que prepares una solicitud de embargo preventivo de bienes con urgencia». Al otro lado se oyó el sonido de papeles. Marcos carraspeó y analizó la situación con rapidez. 25.000. Están intentando usar la intimidación para que renuncies a tus derechos. Escúchame, Elena. Ese 1.000.000 de euros se ganó durante vuestro matrimonio. Es un bien ganancial por ley. Tienes derecho a la mitad, 500.000 euros. Forzarte a renunciar es su única baza. Si firmas, lo pierdes todo. Lo sé, por eso no firmaré. Sonrió Elena con malicia. Pero si solo me baso en el régimen de gananciales, usarán a sus abogados para retrasarlo todo y desviar el dinero. No les daré esa oportunidad. Marcos, te acabo de enviar 2 archivos por WhatsApp. Ábrelos ahora mismo. Hubo un silencio de 20 segundos, solo roto por el tecleo de Marcos. Luego, un silbido de asombro.
Dios mío, Elena. ¿De dónde has sacado esta arma de destrucción masiva? Su voz estaba casi rota por la emoción. El testamento y poder notarial de 2014, con la firma de tu suegra, su huella dactilar y el sello del ayuntamiento. ¿Sabes lo que significa esto? Tu suegra, por miedo a morir, se ató las manos a sí misma. Este papel te reconoce como heredera con plenos derechos sobre todos sus bienes, presentes y futuros. Combinado con el régimen de gananciales. Elena. No podrán tocar ni un céntimo de ese millón sin tu firma. Y hay más. Mira el segundo archivo. Son capturas de pantalla de su grupo secreto. Dolores le ordenó a Javier sacar dinero en efectivo para transferirlo a nombre de la amante Sandra, y así blanquearlo como bien privativo de un tercero para comprar el chalet. Perfecto. ¡Qué sucio! Pero qué prueba irrefutable, exclamó Marcos golpeando la mesa. Eso constituye un delito de alzamiento de bienes. Eres la contable más fría que he conocido. Les has cerrado todas las salidas. Elena se apoyó en la pared fría, con la mirada perdida. La trampa legal estaba perfectamente tendida. Mañana, en la notaría, cuando ellos presentaran con arrogancia la demanda de divorcio, ella usaría el propio sistema legal para asestarles un golpe mortal. Mañana a las 7:30, preséntate delante de la notaría. Le indicó. Espera en el coche mi señal. Cuando el drama esté en su apogeo, te llamaré para que entres con la orden de embargo. No te preocupes. Pasaré la noche en vela preparando el expediente, respondió Marcos. De repente, bajó la voz. Ah, Elena, una cosa más. Con las fotos de las transferencias que me enviaste, he pedido a un contacto en el banco que lo compruebe. Tengo noticias frescas. Tu marido acaba de retirar en ventanilla 250.000 euros en efectivo y los ha transferido con éxito a la cuenta de la promotora de la urbanización Los Almendros para cerrar el contrato de arras del chalet. 250.000 euros. Un cuarto del premio había desaparecido, convertido en un contrato de compraventa con arras, legalmente vinculante. Una mujer normal se habría desesperado. Pero Elena ni parpadeó. Se levantó lentamente, alisándose la blusa. Una sonrisa torcida, macabra y cruel se dibujó en sus labios. Mejor, dijo en voz baja. 2 palabras que eran una sentencia de muerte. Un contrato de arras de 250.000 euros. Si se incumple el plazo para pagar el resto, por ley se pierde la señal. Mañana embargaré los 750.000 restantes. Sin dinero para completar el pago. A ver con qué pagan el contrato. O se arruinan o van a la cárcel por estafa. La última noche en su antiguo hogar terminó sin lágrimas, solo con el tic-tac del reloj contando los segundos para la explosión de la bomba legal que haría añicos a los ingratos. 7:45 de la mañana. La sala de espera de la notaría número 1 de Salamanca bullía de actividad. El ambiente solemne fue roto por una escena grotesca y ostentosa. Dolores entró como una reina. Con la barbilla en alto. Llevaba un vestido de terciopelo rojo recargado, un collar de perlas del tamaño de nueces y el brazo lleno de pulseras doradas. Detrás, Javier, con un traje gris brillante y el pelo engominado, la seguía como un lacayo. Pero el golpe más cruel no eran ellos, sino la mujer que iba del brazo de Javier. Era Sandra, la amante. Su belleza era artificial, recargada de maquillaje. Llevaba un vestido de seda ajustado que mostraba una cintura delgada, sin rastro del embarazo del que Dolores había hablado. Y lo más terrible, la prueba definitiva de su mentira, era el niño que llevaba en brazos, un niño de unos 3 años, rollizo y bien vestido, que abrazaba a Javier y le llamaba papá con una voz dulce. 3 años. Durante 12 años, Elena había soportado la humillación de ser llamada árbol sin fruto, gastando una fortuna en tratamientos de fertilidad para su marido, solo para descubrir que él no era estéril. Había construido otra familia a sus espaldas, con un hijo de 3 años. La lotería solo había iluminado la podredumbre de su matrimonio. Llevaron al niño allí para asestarle el golpe de gracia psicológico antes de que firmara el divorcio. Dolores se sentó en primera fila y anunció a voz en grito. Sandra, siéntate y descansa. Hoy, en cuanto nos libremos de la basura, os llevaré a un restaurante de 5 estrellas y le compraré a mi nieto el coche más nuevo para que vaya al colegio con estilo. Javier sonreía y le hacía carantoñas al niño. Sandra, con una sonrisa triunfante, se apoyaba en el hombro de su amante. Estaban representando una escena de familia feliz para humillar a la esposa leal en público. A las 7:55, las puertas automáticas se abrieron de nuevo, sin ruido, sin perfume,
solo el sonido firme y elegante de unos tacones sobre el mármol. Apareció Elena. No llevaba la blusa gastada de ayer. Hoy vestía una impecable blusa de seda blanca y un pantalón negro de corte perfecto. Su pelo, normalmente recogido en un moño bajo, estaba ahora en un elegante moño alto que revelaba una frente despejada y un cuello altivo. Su rostro, apenas maquillado con un toque de carmín, irradiaba una autoridad que silenció a la familia de Dolores. No era la imagen de una mujer abandonada, sino la de una reina a punto de juzgar a sus traidores. La sonrisa de Sandra se congeló. Javier, nervioso, soltó a su amante. Dolores tragó saliva, pero intentó mantener su pose de suegra autoritaria. ¿Llegas 5 minutos tarde? ¿Pensabas que podías escapar? Elena no respondió. Pasó junto a ellos con indiferencia. Su mirada rozó el rostro inocente del niño y se detuvo en el del amante. Una mirada fugaz, silenciosa, pero cargada de un desprecio absoluto, como si estuviera viendo gusanos en un charco. No se detuvo, no hubo ni un sollozo. Al grano, dijo con 3 palabras cortantes, con la fuerza de un iceberg. Se dirigió directamente al mostrador número 3, donde un notario esperaba. Ignorados por completo, la arrogancia de Dolores se convirtió en ira. Arrastró a Javier y a la amante hasta el mostrador, queriendo que Elena presenciara a su familia feliz y se sintiera humillada. «Señor notario, dese prisa», gritó Dolores, golpeando el mostrador. «El divorcio de mutuo acuerdo y la renuncia de bienes. Ahora mismo, que tengo que ir a comprarle cosas a mi nieto». Arrojó los papeles sobre el mostrador y miró a Elena. «Firma y lárgate». Los papeles se deslizaron sobre el cristal, un sonido chirriante que rompió la calma del lugar. El notario frunció el ceño ante la arrogancia de Dolores. Elena permanecía de pie, con los brazos cruzados, serena. Creyendo que estaba intimidada, la amante Sandra se acercó, rozando su pecho contra el brazo de Javier. El collar de diamantes de 12.000 euros brillaba en su cuello, una provocación descarada. «Elena», dijo Sandra con voz melosa y burlona. «La juventud de una mujer es corta. Tú eres 10 años mayor que yo. Tu belleza se ha marchitado. A los hombres les gusta lo nuevo, lo fresco. ¿Por qué te aferras a Javier? Mira», dijo, acariciando su pelo y besando la mejilla del niño. «Mi pequeño tiene 3 años. Es el heredero de los García. Dolores dice que una mujer que no puede tener hijos es inútil. Si no has cumplido con tu deber, deberías ceder tu puesto a alguien que sí pueda. ¿Para qué quieres un título vacío?». Cada palabra era una puñalada. Pero, extrañamente, Elena no se inmutó. Su mirada se posó brevemente en el collar, comprado con el dinero de su juventud, y esbozó una leve sonrisa. La provocación de aquella zorra era, para ella, el ridículo espectáculo de una mantis religiosa frente a un tanque. En ese momento, las puertas se abrieron de nuevo. Beatriz entró corriendo, sudorosa. Temiendo perder su comisión de 25.000 euros, se abalanzó sobre Elena. «Elena, ¿todavía estás aquí plantada?», gritó para que todos la oyeran. «¿No te da vergüenza? Tu marido con su nueva mujer y su hijo, tu suegra despreciándote. Firma de una vez. Aquí tienes el bolígrafo». Le espetó, empujándole un bolígrafo. «Coge los 25.000 euros y arréglate esa cara de vieja. Una mujer de más de 30, abandonada y sin un duro, acaba recogiendo cartones. Deja el orgullo». La gente en la sala empezó a murmurar. «¡Qué fuerte! Gana la lotería y trae a la amante y al hijo. Pobre mujer, pero si es estéril. Echarla así con 25.000 euros es cruel». El ambiente se volvió tenso. Madre, marido, amante y prima formaban un círculo para aplastar la voluntad de Elena. Esperaban que se derrumbara, que llorara y aceptara el dinero para huir de la humillación. Pero Elena seguía allí, firme como una montaña, sin una lágrima, sin una queja. Su silencio era un peso abrumador. Dejó que hicieran su teatro, saboreando su falsa victoria. En su interior, contaba los segundos. No sabían que, cuanto más la humillaban en público, más hondo cavaban su propia tumba legal. El notario carraspeó, golpeando los papeles para restablecer el orden. Leyó el acuerdo preparado por Beatriz y frunció el ceño. Conocía la ley sobre los bienes gananciales, y sentía lástima por la mujer que tenía delante. Pero, como funcionario, debía seguir el procedimiento. Levantó la vista y, con una mirada profesional pero compasiva, se dirigió a los ojos tranquilos de Elena.
El silencio se hizo total. Señora Elena, dijo el notario con voz grave y clara, rompiendo la tensión. Necesito confirmar, ante la ley, una última vez. ¿Ha leído este documento? ¿Está de acuerdo en firmar y renunciar a todos sus derechos sobre el premio de lotería de 1 millón de euros? La pregunta del notario quedó suspendida en el aire. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todos los ojos estaban fijos en Elena. Dolores, Javier, Sandra y Beatriz contenían la respiración, esperando un asentimiento resignado, una firma temblorosa que pusiera fin a 12 años de matrimonio y les abriera las puertas a 1 millón de euros. Elena levantó lentamente la vista y miró al notario. Una sonrisa leve, pero afilada y helada, se dibujó en sus labios. Sin prisa, sin temblor, con una voz clara y resonante, pronunció una sola palabra que hizo añicos todas las esperanzas de la jauría que la acechaba. No, ¿perdón? ¿Se niega a firmar?, preguntó el notario, sorprendido, ajustándose las gafas. Sí, señor notario, asintió Elena con una serenidad imponente. Estoy en pleno uso de mis facultades, y me niego a firmar ningún documento que me prive de mis derechos legales. El premio de la lotería es un bien ganancial adquirido durante el matrimonio. No tengo ninguna razón para cedérselo a gente ingrata, cruel y sucia. Aquella frase fue la mecha que encendió la bomba de ira de la familia de Dolores. Beatriz, como una fiera a la que le arrebatan la presa, gritó agitando el papel. Elena, estás loca. ¿Te parecen poco 25.000 euros? ¿Qué más quieres? Una mujer de pueblo y estéril como tú, pretendiendo repartir el patrimonio con mi primo, te vas a arrepentir. Dolores se abalanzó, apartando a Beatriz. Golpeó el mostrador con furia, su rostro desencajado. ¿Te atreves a retractarte, desgraciada? Ayer prometiste pensarlo y hoy vienes a humillarnos. Que te quede claro, con tu firma o sin ella, te vas a la calle con las manos vacías. Llama al abogado Javier. A ver qué derecho tiene esta a pleitear con una familia millonaria. Javier se unió al coro, soltando a su amante. No te pases, Elena. El billete lo compré yo con mi dinero. Tú no pusiste ni un céntimo. En un juicio, ganaré yo. Si firmas ahora, al menos te llevas 25.000. Si me enfado, no te daré ni un euro. La sala era un hervidero de murmullos. La presión era inmensa, pero Elena no retrocedió. Dejó que se desahogaran, que su arrogancia alcanzara el clímax del ridículo. Cuando se quedaron sin aliento, se giró lentamente. ¿Abogado? ¿Pleitear? Se rió, un sonido cristalino pero escalofriante. ¿Creéis que he venido con las manos vacías a aguantar vuestros insultos? Vuestros 25.000 euros valen menos que la basura. Abrió su bolso y sacó una carpeta de plástico. El ambiente cambió de golpe. La mirada insolente de Beatriz se congeló. La sonrisa de Sandra se petrificó. Dolores entrecerró los ojos, intentando ver qué tramaba su nuera. Elena sacó un papel amarillento por el tiempo. Zas, lo puso sobre el mostrador, encima del acuerdo de divorcio. Con 2 dedos alisó los pliegues, revelando un texto mecanografiado y, en la esquina inferior derecha, un sello rojo oficial del ayuntamiento y una huella dactilar. El notario se inclinó, con los ojos como platos. Leyó el encabezado en voz alta, su sorpresa resonando en toda la sala. Testamento y poder notarial para la disposición de bienes. Fechado en 2014. Al oír 2014, un escalofrío recorrió a Dolores. El recuerdo de una noche de tormenta, del tejado volando, de su parálisis por el derrame, del abandono de su hijo y de cómo, llorando, había llamado a Elena Ángel y había hecho firmar aquel papel para atarla a su cuidado. Volvió de golpe. Elena leyó en voz alta el pasaje clave, su voz cortante como una cuchilla. La totalidad del patrimonio, bienes inmuebles presentes y todos los bienes que se adquieran en el futuro por la familia, serán considerados de la nuera, Elena Rodríguez, como si fuera hija de sangre, con plenos derechos de propiedad y disposición, sin que ningún individuo pueda enajenarlos sin su consentimiento por escrito. El silencio era absoluto. Dolores se tambaleó hacia la mesa, sus manos temblorosas aferrándose al cristal. Sus ojos se clavaron en el texto y, al ver su firma y su huella dactilar, su rostro perdió todo color, volviéndose gris como el de un cadáver. El rostro de Dolores perdió todo color, volviéndose gris como el de un cadáver. Sus manos, cargadas de anillos de oro falso, temblaban, produciendo un chirrido agudo sobre el frío cristal del mostrador.
La huella dactilar roja en la esquina del papel parecía un ojo sangrante del pasado, mirándola fijamente. El silencio en la sala era sepulcral. Elena, erguida e imponente, se dirigió a ella. «Mire bien, mamá». Su voz, tranquila pero pesada como el plomo, destrozó la fachada de la familia traidora. Con el dedo, señaló la firma y la huella. ¿Es esta su firma? ¿Es esta su huella? ¿O es que en 12 años se le ha olvidado? Dolores abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Sin darle tregua, Elena levantó el documento y leyó en voz alta, su voz resonando en toda la sala. Hoy, 8 de abril de 2014, yo, Dolores García, en pleno uso de mis facultades pero con la salud mermada, otorgo este documento ante testigos. A partir de hoy, todo el patrimonio, presente y futuro, de esta familia, considerará a mi nuera, Elena Rodríguez, como hija de sangre, con plenos derechos de propiedad y disposición. Ningún individuo podrá enajenar dichos bienes sin su consentimiento por escrito. ¡Zas! Dolores retrocedió, chocando con una silla. Beatriz, a su lado, se quedó petrificada. Comprendió que el armario que había forzado la noche anterior era una trampa. El papel fatídico había estado escondido en otro lugar, y ahora era una espada que cortaba de raíz su sueño de cobrar una comisión. Elena dio un paso al frente, con la mirada encendida. Escuchadme bien. En 2014, cuando esta casa se inundó y usted, mamá, estaba paralizada por un derrame, Javier huyó por miedo a las deudas y a tener que cuidarla. ¿Quién pidió dinero prestado para sus medicinas? ¿Quién limpió sus excrementos noche tras noche? Fui yo, usted. Por miedo a que su hijo la abandonara y yo me fuera. Me llamó Ángel. Y suplicó a las autoridades que vinieran a su cama para firmar este papel y así atarme. Para que yo me desviviera por esta familia. La gente en la sala estalló en murmullos de indignación. ¡Qué crueldad! Usar y tirar. Gente sin alma. Los comentarios llegaron a oídos de Sandra, que aterrorizada tiró de la manga de Javier. Javier, ¿qué significa esto? ¿Ella tiene poder sobre el patrimonio? ¿Y el 1.000.000 de euros? ¿Y el chalet de mis hijos? Acorralado por su amante y por las miradas de desprecio de la multitud, Javier enloqueció. Apartó a Sandra de un empujón y gritó, señalando a Elena. No vengas con papeles viejos a asustar a nadie. Mi madre estaba enferma, no sabía lo que hacía cuando la engañaste para que firmara. El billete de lotería es mío, lo compré yo. Es mi dinero, y una firma de hace 10 años no me lo va a quitar. Ese papel no vale nada. ¿No vale nada? Elena se rió a carcajadas. Se dirigió al notario con calma. El Código Civil es muy claro. Un poder notarial con sello oficial, firma y huella dactilar, sin un documento que lo anule, tiene validez indefinida. ¿Es usted analfabeto o se hace el tonto? El premio se ganó durante nuestro matrimonio, con este documento de su madre. Lo siento. Pero su familia millonaria no puede tocar ni un céntimo de ese dinero. La declaración de Elena fue un martillazo que destrozó el castillo de naipes de Dolores y Javier. 20 millones. Chalets. Coches de lujo. Todo quedaba encerrado en una jaula legal que ella misma había forjado 10 años atrás. La desesperación se apoderó de Javier. Si ese papel se presentaba, lo perdería todo. La amante lo abandonaría. Volvería a ser un don nadie. No, devuélvemelo. Voy a romperlo. Rugió como una bestia. Saltó por encima del mostrador, con las manos extendidas como garras, intentando arrebatar el papel y destruirlo. Gritos de pánico, pero antes de que sus dedos tocaran el documento. ¡Quieto! ¡Atrás! La voz del notario resonó como un trueno. Se levantó de un salto y golpeó con un pesado libro la mano de Javier. ¡Ay! Gritó él, retrocediendo. En ese instante, la puerta de seguridad se abrió y 2 guardias, con porras en mano, se interpusieron entre el hombre fuera de sí y su esposa. El clímax había llegado. Las 2 porras de goma negra se cruzaron frente al pecho de Javier, bloqueando su intento de destruir la prueba. El notario se ajustó las gafas y golpeó la mesa con un bolígrafo. Señor García, mantenga la calma o llamaremos a la policía. Destruir un documento notarial y alterar el orden público son delitos graves. Intimidado, Javier retrocedió, con el brazo enrojecido y los ojos inyectados en sangre. Dolores se quedó paralizada, temblando, aferrada a una silla. Elena con calma guardó el documento en una funda de plástico.
Sonrió levemente y miró hacia la puerta. En ese momento, se abrió de nuevo y entró un hombre con un traje elegante y un maletín de cuero. Era Marcos, el abogado, su viejo amigo, que había pasado la noche en vela preparando la última jugada. «Buenos días», dijo Marcos con voz profesional. «Soy el abogado de la señora Elena Rodríguez en este caso de disputa de bienes matrimoniales. Y esto», dijo, sacando un grueso expediente con sellos rojos, «es la orden de embargo preventivo de bienes que acaba de aprobar el juzgado. A partir de las 8 de esta mañana, la totalidad del premio de 1 millón de euros depositado en la cuenta del señor Javier García queda embargado». La palabra embargado fue como un rayo para madre e hijo. Javier se quedó boquiabierto. «¿Embargado? ¿Con qué derecho?», chilló Beatriz, intentando salvar su comisión. Marcos sonrió. «Con el derecho del régimen de gananciales. El premio es un bien común, y con el poder notarial de 2014, mi clienta tiene pleno derecho a solicitar el embargo para prevenir el alzamiento de bienes. Lo siento, pero desde este momento, la cuenta del señor García es solo una cifra intocable». El shock fue tan grande que Dolores se desplomó en una silla, con el rostro gris y sin aliento. Esta vez no era teatro. Era el dolor real de una codiciosa que veía cómo una fortuna se le escapaba de las manos. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Elena se acercó a Javier, que sudaba a mares. «Javier, ¿recuerdas los 250.000 euros que sacaste ayer para dar la señal del chalet en Los Almendros? Qué rápido, ¿eh? Poniendo el dinero a nombre de Sandra para blanquearlo. ¿Qué nivel de millonario?». Al oír su nombre, Sandra, que se escondía detrás de Javier, aguzó el oído. «¿Y qué? Ya di la señal. El dinero ya está en la cuenta de la promotora. No puedes recuperarlo, zorra», gruñó Javier, aferrándose a su última victoria sucia. «Cierto. No voy a recuperar la señal», se rió Elena, una risa de victoria absoluta. «Pero se te olvida una cláusula básica del contrato de arras. El chalet cuesta $500.000. Has dado 250.000. Tienes 7 días para pagar el resto. Si no lo haces, incumples el contrato y pierdes la señal. Y ahora», se inclinó hacia él, «los 750.000 restantes de tu cuenta están embargados. ¿Con qué vas a pagar el resto, millonario de pacotilla? ¿Con tu vida? ¿O con los anillos falsos de tu madre? No solo te has quedado sin nada, sino que tienes una deuda enorme y te enfrentas a una penalización por incumplimiento de contrato». ¡Boom! El mundo de fantasía de Javier se hizo añicos. Retrocedió, agarrándose la cabeza. Se dio cuenta de que había caído en una trampa legal perfecta. De ser un millonario a punto de mudarse a un chalet de lujo, se había convertido en un deudor al borde de la quiebra. Dolores se desmayó en la silla. Beatriz, viendo el desastre, huyó sigilosamente, abandonando a su tía y a su primo a su suerte. Pero la verdadera tragedia estalló con la tercera en discordia. Sandra, que hasta ese momento soñaba con ser la señora de un chalet de lujo, comprendió la situación. Cuenta embargada sin chalet, la señal perdida y el hombre al que se aferraba, en la ruina. Su máscara de dulzura se rompió. «¿Qué? Decías que eras millonario. Me has engañado, desgraciado», gritó, soltando al niño en una silla. Se abalanzó sobre Javier, arañándole la cara y el cuello con sus uñas largas y afiladas. La dulzura fingida desapareció, revelando la cruda realidad de una cazafortunas. «Devuélveme mi juventud. Devuélveme mi chalet. Miserable. Te mato». Las manos arrugadas de Dolores se aferraron al pantalón de Elena. La misma mano que había golpeado el rosario y la había señalado para echarla, ahora se agarraba a ella como a un salvavidas. Sus lamentos y mocos creaban una escena patética. «Elena, hija, ten piedad. Retira la orden de embargo». Elena la miró desde arriba, sin una pizca de compasión. 12 años de sacrificio a cambio de una conspiración para robarle, de humillación pública. La bondad mal empleada es un cuchillo que uno se clava a sí mismo. Con un movimiento firme retrocedió medio paso. La mano de Dolores resbaló y cayó al suelo frío. «Levántese, mamá», dijo Elena. Su voz tranquila pero cortante. «Esto es un juzgado, no un teatro. ¿Me pide piedad? ¿Tuvo usted piedad cuando le dijo a su hijo que sacara 250.000 euros para comprarle un chalet a su amante? ¿Cuando mandó a Beatriz con 25.000 euros para echarme a la calle con las manos vacías? ¿Pensó entonces en la gratitud?» Dolores, sin palabras, agachó la cabeza, temblando de miedo y humillación. Elena se giró hacia Javier. El miserable estaba en un rincón,
Con la ropa rota y la cara arañada, su hijo de 3 años lloraba desconsoladamente en una silla. Javier, decías que yo era una mantenida, que no estaba a tu nivel de millonario, dijo Elena con una sonrisa mordaz. ¿Estás satisfecho ahora? El 1.000.000 de euros está a buen recaudo en el banco, embargado por la ley. ¿Y tú? De estar a punto de mudarte a un chalet de lujo, has pasado a ser un deudor con una penalización millonaria. Ese niño inocente, lo trajiste al mundo entre mentiras, y ahora te tocará criarlo entre las cenizas de tu propia ruina. No esperes que nadie limpie la basura que tú has creado. Javier se arrodilló, llorando de amargo arrepentimiento. Lo había perdido todo. A su leal esposa. La fortuna caída del cielo. A su amante y su dignidad. Elena respiró hondo, sintiendo el aire limpio de la liberación. La batalla había terminado. Se acercó a madre e hijo y pronunció su sentencia final. El dinero no cambia a las personas. Solo saca a la luz la suciedad, el egoísmo y la codicia que ya llevan dentro. Ahora, pagad el precio de vuestra traición. Tenéis toda la vida para hacerlo. Dicho esto, se dio la vuelta, sin una mirada atrás, sin dudar. Su espalda, delgada pero recta y orgullosa, se alejó con paso firme. El abogado Marcos sonrió con admiración y la siguió. Las puertas de la notaría se abrieron, dejando entrar el aire fresco de la primavera. El sol de la mañana iluminó su blusa blanca, envolviéndola en un halo de libertad. Dejaba atrás el circo, el billete de lotería embargado, la deuda del chalet, caminaba hacia una nueva vida, renacida, fuerte y radiante. Esta dramática historia nos deja 3 lecciones prácticas. Primero, nunca te sacrifiques ciegamente sin protegerte. Los documentos legales, los testamentos, los poderes notariales y los derechos de bienes gananciales son tu armadura. Ser prudente y paciente es bueno, pero conocer la ley te impide que te acorralen y te echen a la calle con las manos vacías. Segundo, la devoción y el esfuerzo no pueden cambiar un corazón ingrato. Si te das cuenta de que solo te ven como una herramienta, una sirvienta sin sueldo, pon límites. Romper lazos a tiempo no es crueldad. Es salvar el resto de tu vida. Y tercero, no culpes a las circunstancias ni al dinero por la corrupción de las personas. El billete de lotería no destruyó a la familia. Solo aceleró la manifestación del egoísmo y la traición que ya existían. La ley del karma es justa. Quien usa tretas para robar el sudor y las lágrimas de otros, al final se encontrará con deudas, soledad y amargura por el resto de su vida.